Capítulo 94. Ruby hizo pucheros. El embajador en Grimlands no hace pucheros. La embajadora en las tierras Grim hace pucheros, dijo Ruby. También lamenta mucho haber aceptado esto o haberte traído con ella. Pirra sonrió. ¿Acaso la embajadora en las tierras Grim piensa seguir refiriéndose a sí misma en tercera persona? El embajador sí. Entonó Ruby. Su rostro se ensombreció un segundo después. Estoy perdida. ¿Qué voy a hacer? No soporto una conferencia de prensa. Ni siquiera soporto hablar con gente normal de mi edad. Siempre estuviste bien con Jaune. Dije gente normal, Pirra. Además, una persona es un poco diferente a 10 o 20. Pirra hizo una mueca. Ruby se dio cuenta. No serán 10 ni 20, ¿verdad? Por eso la señorita Godwich se ofreció a imponer límites al formato, pero usted le dijo que no sería necesario. ¿Fue una mala idea? Pirra se encogió. Pirra, puedes ser honesta. Necesito honestidad ahora mismo. Su compañero suspiró. Sí. Sí, fue una mala idea. Oh, wow. La honestidad no le sentó tan bien como se la había imaginado. Ruby se tambaleó y podría haberse caído de no ser porque la señorita Godwich salió de detrás de la cortina que la separaba del auditorio y casi chocó con ella. Señorita Rose. La conferencia está a punto de comenzar y los medios la esperan. Ya me he tomado la libertad de presentarla, así que puede pasar directamente a la fase de preguntas y respuestas. El alivio de Ruby era palpable. Cualquier recuerdo de la señorita Godwich se desvaneció ante el deseo de abrazar a la aterradora mujer. Básicamente, la había salvado de tener que dar un gran discurso, y ahora solo tenía que responder preguntas. Por desgracia, la embajadora en las tierras Grim, y estaba empezando a odiar ese título, probablemente no debía abrazar a la gente de otros reinos sin motivo alguno. Gracias, señorita Godwich, dijo Ruby, deseando que su voz fuera un poco más profunda, un poco menos infantil. Buena suerte, señorita Rose. Con un gesto de asentimiento y una sonrisa que no sentía, Ruby atravesó las cortinas y salió al escenario. La luz de los focos sobre la plataforma del auditorio le iluminó el rostro y tuvo que entrecerrar los ojos para ver a través de ella. Al hacerlo, se quedó paralizada. 10 o 20 personas, no había 10 ni 20 personas. Eran 10 grupos de 10 o 20 personas, es decir, entre 100 y 200, probablemente en el extremo superior de la escala. Sentados en sillas apiñadas en la sala, y luego con más gente de pie detrás, compitiendo por espacio y sosteniendo micrófonos esponjosos en el aire. Al menos 30 equipos de cámara diferentes estaban grabando, y aunque afortunadamente reinaba el silencio en la sala, eso solo sirvió para reafirmar lo real que era. Ruby gimió. Pirra pasó, tocó suavemente las caderas de Ruby y la ayudó a sentarse a su lado. Su compañera, su maravillosa compañera, empujó el asiento de Ruby bajo la mesa y les sirvió a cada una un vaso de agua de un termo que había sobre la mesa. Pirra les dio unos segundos mientras las cámaras enfocaban y la gente buscaba la mejor foto posible de la embajadora. La señorita Godwich, igualmente tranquila y serena, se sentó a la izquierda de Ruby. Revolvió unos papeles sobre la mesa y puso ambas manos sobre ella, tranquila e inmóvil ante tanta gente observándola. Ruby no estaba tan tranquila. Estoy muerto. De verdad que estoy muerto. Debí de morir hace siglos y este es mi castigo por todas las galletas que robé de pequeño. Lo siento, mamá. No te hice caso. Gracias a todos por venir, dijo Pirra de repente, haciendo que Ruby se estremeciera. Y gracias por su paciencia. La embajadora, oh, Dios mío, era ella. Ha accedido a venir hoy para responder algunas de sus preguntas antes de reunirse con el Consejo de Vale esta tarde. Pirra le dedicó una última mirada a Ruby, una que indicaba que no podía perder más tiempo. La embajadora responderá a las preguntas ahora, aunque, por supuesto, les pedimos cortésmente que esperen a que cada una tenga respuesta antes de preguntar más. ¿Quién quiere empezar? Quizás nadie lo haría. Quizás sería como cuando un profesor pidió un voluntario en clase y nadie quiso ser el primero. Ruby se aferró a esa esperanza. 200 manos se levantaron. Mierda. Embajador, dijo un hombre mientras Ruby lo señalaba con vacilación. Se puso de pie, dejando que los demás lo vieran. Ruby esperaba que hiciera una pregunta larga, aunque solo fuera para tener más tiempo de prepararse mentalmente. ¿Cuáles son sus objetivos para la reunión del consejo de más tarde? Ruby esperó a que apareciera la luz de la esperanza e interrumpiera la conferencia. Un ataque de colmillo blanco habría bastado. Al no ocurrir nada, tragó saliva e intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se golpeó el pecho con la mano y tosió. El sonido resonó siniestramente. Habla, susurró Pirra, escondiendo la boca tras una mano. Di algo. Lo que sea. Fue tan fácil para ella decirlo.
Ruby respiró hondo, apagó su mente y respondió. Mi objetivo es reunirme con el consejo y hablar sobre los problemas entre nuestros reinos. Espero que lleguemos a un entendimiento, tal vez incluso a la paz. Listo. No estuvo mal la respuesta. ¿Ya se puede ir? Eso es todo, amigos. ¿Qué hay de los recientes ataques a Aven y Beacon? Preguntó otro, poniéndose de pie. Se avistaron Grimm en ambos lugares. ¿No contradice esto la idea de paz? Oye, protegimos a Aven, dijo Ruby enfadada. Se le escapó antes de que pudiera evitarlo. Ejem. O sea, los Grimm no atacaron a ningún estudiante en Aven y lucharon principalmente contra el Colmillo Blanco. Ocurrió lo mismo en Beacon. El dragón atacó y mató a Adam Taurus, quien lideró el ataque de Colmillo Blanco en Beacon, causando graves daños colaterales en el proceso. La señorita Godwich se acercó rápidamente a un micrófono. Beacon no guarda rencor por ello. De hecho, agradecemos la ayuda para alejar a un peligroso terrorista de nuestra presencia y facilitar la entrega del Colmillo Blanco. Sus palabras intimidaron a la mujer que había intervenido. La señorita Godwich tuvo ese efecto. El daño causado a Beacon fue relativamente leve y habría sido mucho peor de no ser por su apoyo. Beacon no lo aceptará de otra manera. He entendido, dijo el periodista. Gracias, susurró Ruby. La señorita Godwich asintió, pero no respondió. Siguiente pregunta. Tú. Señaló a una mujer de traje. Tú también eres humano y, aún así, trabajas junto a los Grimm, dijo la mujer. ¿Qué tienes que decirles a quienes te consideran un traidor a nuestra especie? La pregunta dolió. Ruby se recostó, sorprendida por el tono vehemente de la voz de la mujer. A su lado, Pirra frunció el ceño, e incluso la señorita Godwich parecía a punto de responder. ¿De verdad así las miraban algunos? Ruby sonrió con tristeza. Probablemente era ingenuo pensar otra cosa. Si de verdad fuera una traidora, dejaría que los Grimm nos destruyeran a todos, respondió. El pasillo quedó en silencio. Pero no lo haré porque no pienso así. Vengo de Patch y estudié en Beacon. Vale, es mi hogar. Creo que el hecho de que esté aquí intentando lograr la paz entre los humanos y los Grimm es una señal de que no estoy traicionando a mi especie. Se oyeron algunos murmullos entre la multitud. La mujer que había hecho la pregunta no parecía contenta ni satisfecha, pero aún así se sentó. Era difícil saber si sus palabras habían sido bien recibidas. De una forma extraña, los nervios de Ruby no se calmaron. Parecía más bien que estaba tan asustada que había trascendido la sensación. No estaba tranquila en absoluto, pero se había puesto tan nerviosa que había dejado de estarlo. Siguiente pregunta. Los Grimm llevan cientos de años matando gente. ¿Por qué de repente quieren parar ahora? Yo no llevo cientos de años con vida, así que no lo sé, admitió Ruby. Sabía que no les gustaba la respuesta porque empezaron a murmurar. Pero creo que es porque la gente cambia. Jaune, el príncipe heredero, quiero decir, se ha convertido en lo que es hace poco. Es Jaune quien quiere la paz, así que supongo que se debe a un cambio de liderazgo. Pareció satisfacer al que había preguntado. Asintió y se sentó. Otra se levantó sin dejarle tiempo a respirar. ¿Por qué se espera que los reinos cambien ante lo que claramente es una amenaza? El príncipe heredero habla de paz, pero ha amenazado con atacar a Atlas. ¿No es eso esencialmente un acto de agresión? Nos atacaste primero, quiso decir. Y secuestraste a mi hermana. En serio, era como si no quisieran la paz. Jaune y Weiss le habían dicho que probablemente todos estaban nerviosos y no estaban seguros de si podían confiar en los Grimlands, pero no lo parecía. Daba la impresión de que la gente estaba siendo deliberadamente estúpida. La pregunta lo parecía aún más. Los Grimm han atacado a la gente durante siglos, dijo Ruby con la voz un poco más tensa. Jaune decidió responder a los ataques de Atlas con palabras. Decidió ir en persona a hablar con ellos después de que lo atacaran y secuestraran a su prometida. Si quieres llamarlo un acto de agresión, está bien, pero Atlas sería el agresor. Atlas solo se estaba defendiendo. Atlas envió un buque de guerra a las tierras Grimm, espetó Ruby, interrumpiendo al periodista. No estaba en su territorio, no estaba siendo atacado y nadie de Atlas corría peligro. Me gustaría preguntarte cómo eso es defender algo. La boca del hombre se abrió y se cerró. Así estuvo durante unos buenos 10 segundos. Ruby lo miró con el ceño fruncido. ¿Nada? Siguiente pregunta. ¿Admites que los Grimm han atacado a la gente, en tus propias palabras, durante cientos de años? Esperó la mujer, como si esperara que Ruby se retractara. Al ver que Ruby no lo hacía, continuó. ¿No te parece injusto que se espere que la gente acepte la idea de la paz con tanta facilidad? La ira de Ruby se apaciguó un poco. La pregunta, aunque seguía siendo un poco provocadora, no era tan mala como las anteriores.
Me parece bien, y Jaune también. Sabemos que será difícil convencer a la gente de que confíe en nosotros, pero es algo en lo que estamos dispuestos a trabajar. Por eso estoy aquí hablando contigo y reuniéndome con el consejo. La mujer asintió. Un hombre se puso de pie. ¿Pero de verdad esperas que la gente acepte esto? ¿Qué son, una mente colmena? Es como si todos trabajaran juntos o algo así. No sé qué esperar de la gente. Cada uno tiene una opción. Puede aceptar esto y tener paz, o puede rechazarlo y no tener paz. ¿Es eso una amenaza, embajador? No. Soy yo señalando algo que debería ser completamente obvio. La franca declaración de Ruby impactó al público. Espera, ¿de verdad estás confundido? Preguntó. Jaune, nosotros, te ofrecemos una rama de olivo. Te ofrecemos paz. No la exigimos, y tú decides si dices que sí o que no. Si dices que sí, tendrás paz. Si dices que no, no. No es culpa nuestra. Es tu decisión. ¿No es un poco atrevido preguntar eso cuando los Grimm están a las puertas de Atlas? Los Grimm siempre han estado a las puertas de Atlas, interrumpió la señorita Goldwich, silenciándolos una vez más. Los Grimm siempre han estado a las puertas de Vale, de Mistral o de Vacuo. Nada ha cambiado, excepto que esta vez los Grimm han decidido hablar con nosotros antes de atacar. Uno de los periodistas frunció el ceño. Suena notablemente parcial, directora. Soy cazadora antes que directora de Beacon. Me he enfrentado a los Grimm durante años y, si esta paz fracasa, seguiré haciéndolo. Pedirme imparcialidad en un asunto que no solo me afecta a mí, sino a todos mis alumnos, es ridículo. Mi propia descripción del trabajo exige que trabaje por el bien de mis alumnos, sin importar lo que eso implique. ¿No crees que la gente de Vale merece tener voz y voto? La señorita Goldwich arqueó una ceja. ¿Acaso la gente común de Vale es experta en asuntos de los Grimm? El silencio del periodista fue revelador. Pensé que no. No buscaría consejo médico de gente cualquiera en la calle. Tampoco les pediré consejo diplomático. Bueno, la señorita Goldwich era genial. Los ojos de Ruby brillaron con un nuevo aprecio. ¿Tío Crow? ¿A quién le importaba? La señorita Goldwich era ahora su inspiración. Una pregunta para el embajador, dijo alguien, obviamente decidiendo que Ruby era el blanco más fácil de la mesa. Al menos comparada con la señorita Goldwich. Aunque la señorita Goldwich ha dejado clara su opinión, ¿está de acuerdo en que el pueblo no debería opinar? Hay quienes han perdido a seres queridos a manos de los Grimm. Ruby cerró los ojos. Le dolía el corazón. Las hay. Son tragedias, pero también ocurrieron en el pasado. No podemos traer de vuelta a esa gente, pero podemos intentar evitar que ocurran más. ¿Crees que es suficiente? Gritó alguien sin ponerse de pie. Es lo mejor que podemos ofrecer. No podemos resucitar a los muertos. Entonces, ¿quién pagará por los que murieron? Nadie, gritó una mujer, de pie. Nadie pagará. Tanta gente ha sufrido por culpa de los Grimm, ¿y esperas que acepten que nadie enfrentará la justicia por esto? ¿Cómo es eso justo? No es justo, admitió Ruby, con los ojos llorosos bajo el escrutinio. No es perfecto. Pero no existe la paz perfecta. No existe la opción perfecta. Salem jamás sería juzgado por lo que había hecho y Jaune no aceptaría que lo hiciera. Ruby se aferró al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pero podemos ofrecer paz. Podemos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. ¿No es suficiente? ¿No vale la pena aspirar a ello? Es fácil para ti decirlo. Nunca has perdido a nadie por culpa de los Grimm. Eres uno de los... La silla de Ruby cayó al suelo con un ruido metálico. El sonido interrumpió a la mujer y resonó por la habitación. Se quedó de pie, con las manos apretadas, los ojos cerrados y los dientes apretados. Le temblaban los hombros. La mano de Pirra le tocó el muslo por debajo de la mesa, pero Ruby la ignoró. Todas las cámaras la enfocaron. Ella también las ignoró. ¿Y tú? Preguntó furiosa, con lágrimas visibles en los ojos. Miró a la mujer con aire de suficiencia. ¿Has perdido a alguien por culpa de los Grimm? La mujer vaciló. Su sonrisa no desapareció, pero parecía incómoda. No personalmente, pero, sí, espetó Ruby. La multitud guardó silencio. Perdí a alguien. Tenía 6 años cuando se llevaron a mi madre. Cuando la mataron. Su voz tembló. Tenía 6 años cuando me besó la frente, prometió volver y salió por la puerta. Respiró hondo. Mamá no regresó. Tenía 6 años. 6. Papá se derrumbó, se desmoronó. Ruby respiró hondo y se obligó a abrir los ojos, a pesar de las lágrimas. Miró a la mujer. ¿Alguna vez te has enfrentado a los Grimm? No, sí. Tenía 6 años cuando vi a mi primer Grimm. La sonrisa de Ruby era amarga.
6 años cuando intentó matarme en un bosque. Solo sobreviví gracias a mi tío, un cazador. Desde entonces, me he enfrentado a ellos una y otra vez. Me he enfrentado a ellos más de 100 veces. He matado a más de 100 Grimm. Sé lo que es estar ahí fuera, sé lo que es enfrentarlos, sé lo que es perder a un ser querido por ellos. Pero también sé lo que es saber que no puede continuar, gritó, dando un golpe en la mesa. Todos en el público se estremecieron. Sé lo que es darse cuenta de que hay demasiados, una inundación sin fin, una marea interminable. ¿Han estado fuera de los muros? ¿Alguno de ustedes? El periodista petulante se encogió ante su mirada adolescente. No. Nadie más se atrevió a responder. No has perdido a nadie. No has visto lo que nosotras hemos visto. Ruby se señaló a sí misma y a la señorita Goldwich, quien había permanecido en silencio incluso durante su arrebato. Para Ruby, era lo más cercano al apoyo que podía recibir. No has visto lo condenados que están todos. ¿Y decirme que no sé cómo es? Es fácil enfadarse, fácil elegir bando, cuando no tienes ni idea de lo que se siente estar ahí fuera. Mi mamá ha muerto, dijo, haciendo que muchos del público apartaran la mirada. Salió y murió. Murió porque quería protegerme a mí, a mi hermana, a mi papá, a mi tío y a todos los que amaba. No lo hizo por orgullo, dinero ni porque odiara a los Grimm. Lo hizo por nosotros. El pecho de Ruby subía y bajaba mientras intentaba controlar la respiración. Y no voy a escupir en su memoria, desperdiciando la oportunidad de hacer realidad su sueño. Uno en el que mi familia, la familia de mi mamá, pueda vivir sin tener que temer a los Grimm. La mano de Pirra se apartó. Su compañera la dejó sobre la mesa y cerró los ojos. Lucía una pequeña sonrisa de orgullo. Sin embargo, el público seguía conmocionado, mirándola. Ruby se encogió un poco e intentó sentarse. Fue incómodo, pues olvidó que faltaba su silla. Se tambaleó, probablemente con cara de idiota, pero se agachó para enderezarla y sentarse. Ella todavía estaba temblando. Quizás no sea como mamá lo imaginó, terminó, pero creo que aprobaría que lo intentara. Se le quebró la voz. Creo que estaría orgullosa de mí. Ruby bajó la cabeza, rompiendo el contacto visual con la multitud. Su corazón latía con fuerza y tenía la piel enrojecida. Estaba furiosa. Había arremetido. Ruby cerró los ojos con fuerza y se mordió el labio. Lo había echado todo a perder. Weiss la iba a matar. Jaune iba a estar muy decepcionado. ¿Y la gente de Vale? Ya nunca le habían creído. Nunca creerían en un niño emocional. Sabía que no era el indicado para esto. Lo siento, chicos, alguien empezó a aplaudir. Al principio fue lento, pero se aceleró. Se hizo más fuerte. Ruby se atrevió a levantar la vista y vio a una mujer con un traje gris pálido, con el pelo morado cayendo a ambos lados de su rostro pálido. Se había puesto de pie y ahora aplaudía. Alguien más abajo en la fila, filas más atrás, un hombre, se puso de pie e hizo lo mismo. Ruby los miró, perdida y confundida. Comenzó una tercera. Una cuarta. Una quinta. Se extendió como un reguero de pólvora. Gente de pie, otros sentados. Pronto, se acercó a la unanimidad. La mujer enfadada, la que la había desafiado, parecía furiosa. Se sentó y cruzó los brazos, pero no importó. Aplaudían más que los que no. Sus ojos se llenaron de lágrimas aún más. Sorbió y se secó los ojos con el brazo, soltando una risa aliviada, casi desesperada. Uf. Ahora parecía una niña aún peor, lloriqueando en el escenario como un bebé. Creo que tendremos que darlo por terminado por ahora, dijo la señorita Goldwich. Sonreía mientras miraba a Ruby desde arriba, una sonrisa que le dejaba claro que lo había hecho bien. De alguna manera. Seguro que a todos nos vendría bien un descanso, y aún queda la reunión del consejo esta tarde. Gracias a todos por venir y gracias también a la señorita Rose por responder a las preguntas. Pirra ayudó a Ruby a levantarse y alejarse mientras la multitud aplaudía. Metí la pata, susurró Ruby una vez que estuvieron libres. No, dijo Pirra. Estuviste perfecta. Mercury Black, ex criminal, ex subordinado de Cinderfall y ex prisionero, se apoyaba en la pared, con los brazos cruzados, observando a los dos de las tierras Green sentados en una mesa solitaria de la cafetería. Los reconoció a ambos, por supuesto, pero no intentó acercarse. Interesante discurso, ¿eh? Preguntó. Es una forma de decirlo, respondió Velvet. ¿No quieres hablar con ellos? Están del mismo bando que tu anterior empleador. En realidad, Cinder no me contrató, y no estoy seguro de que sea bueno para mi libertad condicional que me vean con ellos. Probablemente tampoco sea bueno para ellos. Tal vez no. Sigues siendo un criminal. Mercury puso los ojos en blanco, y más aún cuando Velvet le dedicó una sonrisa burlona. Ya no soy un criminal, cariño.
Soy un estudiante de Beacon. Ella le dio un codazo en el costado. No me llamo nena. Pero tú eres uno. ¡Qué mono! Le tocó a Velvet poner los ojos en blanco, aunque no se quejó cuando él la rodeó con el brazo por la cintura. Pero no creas que esto te librará de tu próxima sesión con el Dr. Oble. Si te saltas, la gente empezará a pensar que volverás a ser un villano. Pero pensé que te gustaban los malos. Estabas enamorada del príncipe heredero de los Grimm antes de conformarte con un peligroso terrorista. Velvet sonrió. Quizás debería haberme esforzado un poco más. Ya podría haber sido una princesa. Mercury se rió y la atrajo hacia sí para un beso rápido. Lo siento, tendrás que conformarte conmigo. Ah. Supongo que sí. Suspiró. Sobreviviré. La sonrisa pícara desapareció al volver a mirar a los dos que comían. ¿Pero crees que funcionará? Me refiero a lo que buscan. No todos van a aceptar la coexistencia con los Grimm. No todo el mundo acepta la coexistencia con los faunos. Mercury frunció el ceño. Esa gente puede irse al carajo. Su novia le sonrió y le dio un pequeño beso en la barbilla. Para horror de Mercury, se sonrojó un poco. Nunca iba a ser perfecto. Creo que es el mejor trato que conseguiremos. La gente se quejará, pero quienes realmente saben cómo es lo verán igual que nosotros. Ya lo han visto. Todos lo hemos visto. Estamos perdiendo, confirmó Mercury. No hacía falta ser un genio para verlo. Era parte de la razón por la que había estado dispuesto a trabajar con Cinder y Emerald, porque le ofrecían un futuro menos complicado. Sobrevivimos, replicó Velvet, pero sí, la cosa está empeorando. Atacan Beacon, y luego Haven. Es como si la gente no se diera cuenta del efecto que eso tendrá. Hemos perdido gente. La población de cazadores de Mistral ha sido devastada por ese traidor. Habrá menos cazadores que nunca en el futuro. La gente no ve lo que pasa por sus narices, Bell. Así es la vida. Quieren que alguien pague, que alguien sea castigado. Nos arrastrarían a una guerra que no podemos ganar solo para justificar su propia moral. Eso es tonto. La gente es tonta. Ella suspiró. ¿Crees que llegará a eso? Mercury frunció el ceño. Era difícil decirlo, de verdad. Que Jaune se esforzara demostraba potencial, y sabía que no se rendiría tan fácilmente. Pequeños contratiempos como este. Seguiría adelante. Mientras ambos permanecían en un silencio amistoso, observaron cómo más estudiantes entraban a la cafetería y los veían. Ruby y Pirra estaban sentadas solas. Sus uniformes, y su asociación con los Grimm, no ayudaban en absoluto. Pero alguien se adelantó. Coco Adele agarró su bandeja, taconeó sobre el suelo de baldosas y se sentó junto a Ruby, rozando las caderas de la joven con las suyas. El resto de su equipo, Yatsuashi y Fox, la siguieron, sentándose frente a ellas con sonrisas amistosas. Rompió el silencio. Los cazadores y cazadoras en entrenamiento se movieron, se sentaron a las mesas y comenzaron a conversar. Llovieron preguntas, algunas dirigidas a Ruby Rose, embajadora en las tierras Grimm. A juzgar por la sonrisa sorprendida pero complácida en su rostro, no eran condenas. Supongo que es tarea de las generaciones más jóvenes mostrarles a esos mayores cómo se hace, dijo sonriendo. Velvet asintió, sonriendo mientras observaba a su equipo romper el hielo. Supongo que tienes razón. ¿Cómo son las tierras Grimm? ¿Cómo son los hermanos Grimm? ¿Qué hay para comer? ¿Tienes fotos? ¿Puedo tomarme un selfie contigo? ¿Cómo es montar un dragón? Pirra sonrió mientras Ruby se dejaba abrumar por las preguntas. Normalmente, habría intervenido, pero su compañera ya estaba haciendo un excelente trabajo. Además, si Ruby podía con periodistas hostiles, también podía con estudiantes curiosos de su edad. Está oscuro. No son tan malos como te imaginas. La comida es normal, bistec, verduras y demás. No se me ocurrió sacar fotos. Claro, y es genial. Nevermore es menos genial. Se mueven demasiado, así que te mareas. Si Ruby creía que responder pondría fin a las preguntas, estaba completamente equivocada. Llegaron más, algunas personales, otras no tanto, pero todas mucho más relajadas que las que había enfrentado antes. Era típico, supuso Pirra. Para quienes nunca se habían enfrentado a los Grimm, eran monstruos y demonios. Combustible de pesadilla era un término que ya había oído antes. Podían ser igual de aterradores para los cazadores, pero la familiaridad generaba, no desprecio, pero sí un poco menos de asombro y miedo. La gente podía ser igual de peligrosa, incluso más. Lidiabas con lo que te esperaba y seguías adelante lo mejor que podías. Perder gente era duro, pero los cazadores sabían que no debían dejarse llevar por la venganza. Si perdías a una madre, una hermana o una amiga, ¿de qué servía que te mataran cazando a Grimm?
Mátalo si lo tienes frente a ti, claro, pero es una locura buscar su muerte. A veces, se preguntaba si la gente común lo entendía o no. Algunos los equiparaban a soldados, otros a mercenarios, otros a héroes. Al final, solo eran personas. Sangraban y sufrían como cualquier otro, pero si querías encontrar a alguien que supiera cómo trabajaban los Grimm, acudías a un cazador. Pirra echó otro vistazo para asegurarse de que Ruby estuviera bien, estaba ocupada charlando con 3 estudiantes mayores, ninguno de los cuales la miraba como si fuera menor o menos importante que ellos, y revisó su propio pergamino. Conectarse a los canales de noticias locales fue fácil, y como era de esperar, el rostro de Ruby estaba en todas partes. Oh querido, el rostro de Ruby fue noticia principal en casi todos los sitios de noticias, lo cual era de esperar, pero Pirra no creía que su compañera apreciara la foto. Independientemente de lo que Ruby pensara de su habilidad, se había comportado bastante bien. Durante buena parte de la conferencia estuvo algo nerviosa, pero en general tranquila. Un nivel de nerviosismo previsible. Lamentablemente, su arrebato hizo que su máscara se agrietara por un instante. La Ruby Rose de todos los canales de noticias era una chica de pie con las manos sobre la mesa, la cara roja y con rastros de lágrimas en el rostro. Estaba enojada, dolida, pero también apasionada como pocos políticos lo han sido. La palabra pasión parecía repetirse en muchos titulares y subtítulos. Incluso quienes la difamaron, quienes la describieron como malvada, lo hicieron llamándola apasionada y descarriada en lugar de decir que estaba completamente equivocada. Nadie quería ser visto como el grupo de noticias que insultaba a alguien capaz de poner esa cara. Esto nos beneficiará, pensó Pirra. Pero mejor no se lo digo a Ruby. Se morirá de vergüenza si se da cuenta de que esta es la cara que todos ven en ella. Pirra presentía que ese había sido el plan de Weiss desde el principio. Un representante frío, calculador y tranquilo hablando de cómo los Grimm habían masacrado a miles habría transmitido el mensaje equivocado, que a nadie le importaba. El rostro de Ruby, aunque avergonzado por ella, irradiaba compasión. Lamentablemente, el mundo online no siempre fue tan disciplinado, el rostro de Ruby había comenzado a difundirse, a menudo acompañado de subtítulos. Soy un Grimm. Escúchame rugir. Beowulf. Ursa. Nevermore. Waifumore. Cuando tu serie de televisión favorita es cancelada. Cuando tu mamá dice que es hora de dormir, pero solo son las 9:59. Tentáculo Grimm. Apúntame. ¿Eh? ¿Pasa algo? Preguntó Ruby, al darse cuenta finalmente de que Pirra no le prestaba atención. Se inclinó, pero Pirra rápidamente ocultó su pergamino y las imágenes incriminatorias. Nada, dijo ella sonriendo brillantemente. Ella no tuvo el corazón para decirle a Ruby que se había convertido en un meme. Winter Schne se mantenía firme, flanqueada por 50 de sus oficiales y colegas de mayor confianza, todos especialistas, alineados en 2 columnas, creando un pasillo de cuerpos, con las armas a los costados, listos, pero también en posición ceremonial. Se encontraba al final, junto a Ironwood, a cargo de los 50, pero también como adjunta del propio general. Tal exhibición normalmente se habría reservado solo para la llegada de una persona verdaderamente auspiciosa y, en el mejor de los casos, habría sido meramente ceremonial. Una forma de mostrar respeto. Aquí, era más literal que nunca, e increíblemente seria. Winter dudaba que fuera la única dispuesta no solo a saltar sobre una sombra, sino a asesinarla a ella y a su familia. Si Jaune Salemark, príncipe heredero de los Grimm, muriera en territorio Atlas, no soportaba ni pensarlo. Winter lo hizo de todos modos, porque su imaginación era así y no había nada más en qué pensar. Podía imaginar a Atlas en ruinas, todos muertos o moribundos, el mundo entero condenado a seguirlo. Ya sabes, cosas de todos los jueves. Dios, el invierno despreciaba los jueves, ¿están los francotiradores en posición? Preguntó Ironwood. Sí, señor. ¿Equipos de apoyo? Todos preparados para moverse en cualquier momento. ¿Medios de comunicación? Filtré información de que esta reunión se repetiría en la meseta. Tardarán horas en darse cuenta de que los han engañado. Ironwood sonrió. No sé qué haría sin ti, Winter. Gracias, señor. Winter no le reprochó a Ironwood que le hiciera las mismas preguntas 3 veces. Quería comprobarlo todo 2 y 3 veces, y, francamente, ella también lo había hecho 5 veces antes. Este era el tipo de evento que lo ameritaba. En cuanto a los medios, bueno, quizá fue un poco antidemocrático, pero Winter preferiría lidiar con las consecuencias, en lugar de con las consecuencias de que uno de ellos insultara a Jaune Ark y a los Grimlands. Ya había tenido tiempo de ver la entrevista con su dignatario en Vale esa misma mañana, junto con Ironwood y el Consejo de Atlas.
En un par de ocasiones, habría jurado que Ironwood estaba a punto de levantarse, nadar hasta Vale y golpear a uno de esos periodistas en la cara. Las preguntas eran honestas y justificadas, sí, pero no se daban cuenta del impacto que tendría apartar a los Grimland de la mesa. Sí, habían sucedido cosas malas. Sí, desconfiaban ciegamente de ellos, pero no era buena idea enviar el mensaje de que la diplomacia pacífica no era la manera correcta de que los Grimland manejaran esto. Tenemos suerte de que la chica Rose fuera tan empática, dijo Ironwood. Perdió la calma, pero eso salvó la conferencia. Podría haber sido mucho peor. Weiss no habría sido tan amable con ellos, dijo Winter. Ella conocía bien a su hermana. Probablemente por eso no la enviaron, reflexionó Ironwood. Lamentablemente, supongo que vendrá aquí, lo que significa que no tendremos la misma protección. Se dio un golpecito en el brazo. Los francotiradores están en posición. ¿Y si se da la orden de disparar contra Jaune Ark? Lo ignorarán, dijo Winter. Sabiendo que es una orden falsa y que bajo ninguna circunstancia firmarías la sentencia de muerte de Atlas de esa manera. Ironwood asintió. Bien. Si hay algún traidor entre nosotros, sería fácil engañarnos. Señor, yo mismo me lanzaría ante la bala si eso significa que este día termina bien. Tendrías que ganarme, especialista. Sus sonrisas se desvanecieron cuando una sombra oscura sobrevoló el horizonte. Sabían que no era un vehículo para lo rápido que se movía, demasiado bajo y demasiado rápido. Los soldados se prepararon, pero no para la guerra. Se prepararon para dar sus vidas en defensa de este Grim si era necesario. Ojalá no llegaran a eso. No llegaría a eso. El invierno estrangularía a cualquiera que mirara esto de forma incorrecta. En cuanto al consejo. Bueno, el invierno dejaría eso en manos de Ironwood. Y orar. Habría mucha oración. No era la primera vez que veía al dragón, pero el tiempo tenía la capacidad de jugarle una mala pasada a la mente. No era tan grande como recordaba, aunque probablemente se debía a que estaba en el aire y no junto a ningún edificio para calcular mejor su altura. Además, había aparecido en Aven, literalmente saliendo furioso de entre los árboles y rugiéndoles. Winter retaría a cualquiera a ver objetivamente a semejante bestia en un momento como ese. Aterrizó con una gracia sorprendente, o sea, no mucha. La plataforma se sacudió violentamente y el metal crujió y chirrió. Aún así, fue sorprendente, porque parecía que la cosa podría haber derribado la escuela al rozarla. Tengo la sensación de que los medios de comunicación ya se habrán dado cuenta de su error, susurró Ironwood. Winter no resopló, sino que sonrió tímidamente. Más tontos son ellos. Un fotógrafo militar tomó fotos y vídeos desde atrás, asegurándose de que tanto ella como Ironwood aparecieran en las imágenes. Estas imágenes luego se difundirían a los diversos medios de comunicación del reino. Sin mentiras ni engaños, sino ángulos diseñados para retratar un encuentro entre iguales. El fotógrafo tampoco lanzaría preguntas absurdas que merecieran una bofetada. Jaune Ark había traído a Weiss con él. Descendió con facilidad, desprendiéndose del cuello del dragón mientras este bajaba la cabeza. Luego se giró y le ofreció una mano a Weiss, quien la tomó con elegante aplomo y se subió a un glifo que cobró vida ante ella. Un paso se convirtió en 2 y luego en 3, mientras Weiss surcaba el aire con delicadeza. Buen porte, excelente control y expresión firme. Un 10 sobre 10, hermana. Weiss se giró y palmeó el cuello del dragón, diciéndole algo. La bestia gorgoteó alegremente y volvió a sentarse, siguiendo la orden de Weiss, no la de Jaune Ark. 11 de 10, Weiss. Bien hecho. No, espera, se suponía que estaba del lado de Atlas. Pero sí que se veían bien juntos. De no haber tenido confirmación del estado civil de Ark, habría pensado que Weiss era su esposa. Al menos, era su igual. Una consejera respetada. El invierno de su propio Ironwood. Winter admitiría estar orgullosa de su hermana. El general Ironwood avanzó, seguido por Winter, pero un paso atrás. Avanzaron a través de la columna formada por los soldados hacia el dragón. Hacia el príncipe heredero y su consejero, quienes, contra todo pronóstico, habían acudido a reunirse con el consejo de Atlas. Viniendo de cualquier otra persona, Winter podría haberlo llamado arrogancia. Aquí probablemente fue una exageración. Jaune Ark, dijo Ironwood, extendiendo la mano. Atlas te da la bienvenida. General Ironwood. Jaune tomó la mano del otro hombre, lo que provocó un sentimiento de alivio entre los presentes. Le agradezco que haya organizado esto con tan poca antelación. Ya conoce a mi asesor, Weiss Schne, por supuesto. Weiss dio un paso al frente e hizo una reverencia. General. Me alegra volver a verlo. A usted también, señorita Schne. Le ha ido bien. Sin duda, mejor que la última vez que nos vimos aquí.
Le dije que tenía planes, general. Sí, lo hiciste, admitió Ironuo. Debería haber preguntado qué eran. Qué tontería la mía por callarme. Para ser justos, Weiss era una Schne. Incluso si Winter fue expulsada de la familia, aún conservaba algo de esa determinación Schne. Cuando una Schne quería algo, lo daba todo por conseguirlo. Me ayudaste cuando lo necesitaba, general. No lo olvidaré. Gracias. Ironuo miró a Jaune Ark y asintió. Si me siguen. Dándose la vuelta, los condujo por la columna, todos firmes, incluso si Winter los veía mirar furtivamente al futuro rey de los Grimm. No era común ver a una figura así pasar junto a ti. La reacción del consejo a tu decisión de hablar con ellos ha sido mixta, como mínimo. El sentimiento general es positivo. Demuestra que buscas el diálogo. Esto ha ayudado a calmar a algunos de los más exaltados. Pero. Preguntó Weiss. Pero, admitió Ironuo, ha dejado a algunos con un estado mental arrogante. Jaune lo entendió. Creen que estoy demostrando desesperación al acudir a ellos. Sí. Ironuo se encogió, e Winter hizo lo mismo. Era una locura, pero la gente podía ser tan estúpida. Sobre todo aquellos que nunca habían sacado comida de la ciudad. Era fácil creer en la superioridad marcial de Atlas. Los desfiles, los espectáculos y el nacionalismo ayudaban a mantener la calma, y cuando Grimm respondía a la negatividad, era algo bueno. No muchos son así, pero hay algunos. Les pido paciencia con ellos, Jaune sonrió. Créame, general. Estoy acostumbrado a tratar con gente arrogante. Mi madre y mis hermanas, no siempre son las más humildes. Weiss resopló, aunque lo ocultó tosiendo en su puño. Creo que podré manejar a algunos políticos arrogantes. ¿Sin asesinato? Preguntó Ironuo. Sin asesinato. Tanto Jaune como Weiss pusieron los ojos en blanco. He venido a hablar de paz y a salvar a mi prometida. No pienso irme sin ambas cosas. De una forma u otra, se quejó Weiss. Si Ironuo estaba preocupado, lo disimuló con gran destreza. La reunión probablemente se retransmitirá por todo Atlas, quizás incluso por todo Remnant. Aunque normalmente se celebran en privado, esto es demasiado notorio como para esperar lo mismo. Dudo que alguien se haya perdido su llegada. Jaune Ark mantuvo su mirada firme hacia adelante. Espero que estés listo para presentar tu caso ante todo Remnant. Sus ojos se cerraron. Él se rió entre dientes. Bueno, más me vale, ¿no? Capítulo 95. Esta es Lisa Lavender, los corresponsales políticos de todo Remnant están en sintonía aquí con nuestro experto residente para hablar sobre, todos observando la reunión del Consejo Atlas con gran expectación. Tenemos noticias de que el príncipe heredero de los Grimm ha llegado. ¿Pero será paz o palabras vacías? Te traemos noticias actualizadas, comentando en vivo, mientras sucede, pero primero, un mensaje de nuestros patrocinadores. Las cámaras del Consejo del Atlas parecían diseñadas para intimidar a cualquiera que hablara en el centro. Más que una sala abierta con personas en igualdad de condiciones, se asemejaba más a una arena de gladiadores, circular, con numerosas cabinas de diferentes alturas, cada una con una persona, a veces dos. La planta baja estaba reservada para lo que parecía ser una mezcla equitativa de medios de comunicación y soldados del Atlas, la mayoría de los cuales permanecían firmes, con la espalda contra la pared. Había una pequeña zona acordonada tras la cual se situaban los equipos de noticias, filmando en silencio. Esta vez no había reporteros, probablemente para impedir que sus voces o preguntas intervinieran en el consejo. Del consejo, todos estaban presentes. Había una mezcla de figuras del ámbito militar, empresarial y de otros orígenes. Jaune no estaba seguro de quiénes tenían derecho a voto ni de cuántos, la mayoría debían ser asesores, pero sin duda había muchos rostros observándolo desde todos los ángulos imaginables. Más de uno lo fulminó con la mirada. Para ellos, no era humano. Jamás lo sería. Una parte de él lamentaba haber venido, pero se armó de valor. Atlas jamás tomaría una decisión si no lo hacía, y cuanto más tiempo pasara sin que cumpliera su amenaza, más gente se daría cuenta de que no iba a atacar. Un farol solo funcionaba si no lo descubrían. Lidiar con su odio tendría que ser otra parte de eso. La señorita Schne tendrá que quedarse aquí, dijo Ironuo una vez dentro de la sala del consejo. Puede observar y esperar desde un lado, pero si quieres dirigirte al consejo, tienes que ser tú quien lo haga. Los medios, no podíamos esperar mantenerlos fuera indefinidamente. Mejor que se porten bien. De lo contrario, sería peor. Estaré bien, mintió Jaune. Le lanzó a Weiss una mirada suplicante, pero ella no pudo hacer nada.
Ella asintió brevemente. Una señal de fe, confianza o simplemente la confirmación de que estaba completamente perdido. Era difícil saberlo. Mamá nunca me preparó realmente para hablar en público, pensó, mirando a quienes lo observaban. Conquistar, ser padre, tener nietos, esas cosas en las que se esforzaba, pero lo más cercano que había tenido a una formación formal para hablar en público era el consejo de su padre. Solo se necesitaba confianza. No sabía si eso encajaba en su caso, pero a falta de algo más, pensó que al menos podía fingir que tenía confianza. Probablemente esto fue karma por dejar a Ruby frente a todos en Vale. Alguien, un hombre alto y fibroso con un uniforme extravagante, tosió con fuerza. Que los estimados miembros del Consejo de Atlas regresen a sus asientos mientras la sesión continúa. Mantuvo una pose firme mientras el ruido se apagaba. Ironuot fue el único que tuvo que regresar a su asiento. Una vez que el general bajó, el hombre continuó. El Consejo de Atlas está en sesión. El Consejo reconoce a Jaune Salemark. El hombre hizo una pausa para hacer una mueca, pero con gran esfuerzo logró decir, el príncipe heredero de los Grimm. El título causó revuelo, lo cual resultó un poco extraño. ¿De verdad no se habían dado cuenta de quién era? Jaune había dado por sentado que su rostro ya había sido esparcido por Remnant, pero a juzgar por la sorpresa y el miedo de algunos consejeros, no era así. General Ironwood, gritó uno, ¿qué le llevó a traer un monstruo a nuestras augustas cámaras del consejo? Diplomacia, concejal. La voz de Ironwood era severa e inflexible. ¿Y desde cuándo negociamos con terroristas y Grimm? El hombre, una figura con sobrepeso, rostro enrojecido y calvo, golpeó el reposabrazos de su silla con el puño. Nosotros, el orgulloso reino de Atlas, que ha estado al frente de la batalla contra los Grimm desde el principio de la historia, no nos rebajaremos a hablar con alguien como si fuéramos iguales. Es una afrenta contra nuestra nación, nuestro pueblo, nuestro... Atlas no ha resistido tanto tiempo, interrumpió Jaune. El hombre se quedó paralizado. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Es la verdad. Atlas, si contamos cuando eras Mandle, solo lleva en pie un par de siglos. Unos 6 o 7, creo. Historia universal había sido uno de los pocos temas que su madre le había enseñado personalmente, sobre todo porque era lo suficientemente mayor como para recordarlo todo. Antes, te llamaban de otra manera, y ha habido muchísimos reinos antes que tú, así que no es desde el principio de la historia, sino más bien desde hace tiempo. El concejal que había hablado farfulló furioso, enrojeciendo aún más. Parecía a punto de estallar de furia, pero otro lo interrumpió con voz más tranquila. La sonrisa del hombre delgado era neutra, su mirada perezosa y su rostro alargado, como el de un Nuclelavee. Aunque técnicamente eso sea cierto, creo que no capta la pregunta del consejero. ¿El porqué de hablar contigo sigue en pie? Dejando de lado que eres Grimm, creo que también eres solo el príncipe de tu supuesto reino. ¿Así llamado? Apenas se ha oficiado. Las tierras Grimm se consideran un páramo. No hay nada de valor allí, y mucho menos, en realidad, interrumpió una nueva voz, hay bastante valor allí. El hombre hizo una pausa. Jax Schne. Creo que no eres miembro de este consejo. No. Pero el concejal Siemens me pidió que lo sustituyera. Como buen amigo, encontré tiempo para asistir. Jaune dudaba mucho que fuera una petición de este tal Siemens, ni siquiera del propio Jax, y estaba seguro de que todos los demás pensaban lo mismo. Ironwood puso los ojos en blanco y algunos murmuraron entre dientes. De cualquier manera, continuó Jax, las tierras Grimm cuentan con algunas de las mayores reservas de polvo de Remnant, y el SDC ya ha firmado un acuerdo para ayudar a las tierras Grimm a extraerlas. Por lo tanto, diría que las tierras Grimm tienen un gran valor. Hay cosas más importantes que las ganancias, Schne. No solo ganancias, consejero. Por supuesto, usted sabe que las reservas de polvo se están agotando a nivel mundial. Cada vez es más difícil extenderse más a territorios gobernados por los Grimm, y las poblaciones de los reinos están al borde del colapso. Los precios del polvo se han disparado, y las acciones del colmillo blanco apenas se han ayudado. Esto no es tan bueno para nosotros como parece, explicó Jax. Después de todo, el polvo caro es polvo inasequible. Acceder a trabajar con los Grimm, gruñó el corpulento concejal de antes. ¿Es que no tienes orgullo? ¿Dónde está tu patriotismo? Estás jugando un juego peligroso, Jax Schne. Creo que estaré bien, consejero. Después de todo, no soy yo quien insulta al príncipe heredero de los Grimm. Para sorpresa de Jaune, Jax asintió hacia él. He tenido el placer de hablar con su tío. Bats, creo. Un hombre inteligente. Creo que él y yo trabajaremos juntos para construir unas instalaciones para extraer y refinar polvo en su reino. Sin duda gracias a Weiss. Jaune asintió, pero no dijo nada.
Se está extralimitando, señor. Schne, gritó alguien, poniéndose de pie. Hacer tratos con naciones rebeldes y organismos no autorizados, y ni hablar de aquellos que amenazan a Atlas. Eso es traición. Mis abogados me aseguran que no. Si desean probarlos, sin duda, háganlo. Esto es una distracción del tema principal de esta reunión, dijo el delegado concejal de antes, volviendo a la normalidad. No estamos aquí para hablar de los últimos negocios del SDC, con quien quiera que sean. Estamos aquí para hablar de la agresividad mostrada por los Grimm y cómo podemos lidiar con ella. Y, por supuesto, por qué el Consejo debería considerar ceder ante las exigencias francamente amenazantes de este individuo. ¿Amenazante?, preguntó Jaune. Ha amenazado con atacarnos, joven, dijo con condescendencia. El concejal sonrió a las cámaras, que seguían grabando. ¿Cómo lo llamaría? Jaune se dio cuenta de que estaba exagerando. Los equipos de noticias lo transmitían por todo Remnant, lo que significaba que su actuación era tan importante como cualquier cosa que dijera o hiciera. Su primer instinto fue gritarle al consejo lo injusto que estaba siendo, lo inmaduro que era después de haber atacado primero. Pero si lo hiciera, parecería un niño. Eso debía de ser lo que decía la expresión severa de Weiss. Recuerda lo que te he enseñado. Mantén la calma. Mantén el control. No eres Jaune Ark, estudiante de Beacon. Eres Jaune Ark, príncipe heredero de los Grimm. Diría que mi respuesta fue mesurada y diplomática, dijo Jaune, con una calma que no sentía. El consejo se rió. ¿De verdad?, dijo el más grande. ¡Ay, qué razonado! Enviando a los Grimm, amenazándonos, exigiendo. Tus palabras son amables y suaves, pero suenan huecas. No eres más que un matón y un bruto que usa su fuerza para exigir obediencia. Atlas se ha enfrentado a los de tu especie desde sus inicios. Y seguirá haciéndolo. Hubo una ráfaga de aplausos por las apasionadas palabras. Jaune esperó a que se calmaran, sabiendo que intentar hablar ahora solo significaría que lo aplaudirían. Quedaría como un idiota fuera de lugar. Lo cual era cierto, pero aún así, tras los aplausos, Jaune habló. Sigo diciendo que mis acciones fueron mesuradas y diplomáticas. Sin embargo, eso es más contextual. Mis acciones son reacciones, después de todo. Reacciones a su agresivo ataque a nuestra casa. No es eso lo que se está discutiendo aquí, empezó el enjuto concejal. Creo que sí, interrumpió Jaune. No puedes hablar de nuestras acciones sin mencionar que las motivó. Mantenía un ojo puesto en el consejero y el otro en los presentadores, intentando interpretar sus reacciones. Todas las cámaras lo enfocaban. Ni siquiera estaríamos aquí si Atlas no hubiera enviado un acorazado no tripulado a nuestro hogar. Si no nos hubieran atacado, intentado matarnos y secuestrado a uno de los nuestros. Uno que siguen manteniendo aquí como prisionero. El consejero principal se tiró del cuello y se pasó una mano por la frente. No había mucho que negar, no sin que la gente preguntara cómo habían llegado a tener a Jan prisionero si lo intentaba. Creo que si un reino invadiera a otro y secuestrara a un familiar de su líder, el primer reino iría a la guerra para recuperarlo. Pero he venido con palabras. Jaune dejó caer las manos a los costados, mostrando que estaban vacías. Sin armas ocultas. Creo que eso habla por sí solo de mi respuesta. Es más que la tuya. Dudaba que lo aceptaran, por supuesto. Pero Weiss ya le había dicho que no necesitaba convencer a los miembros del consejo. De hecho, probablemente no podría. La clave estaba en convencer a los espectadores, quienes luego, por su número, forzarían la decisión del propio consejo. Estos eran, en su mayoría, funcionarios electos. No podemos haber tomado medidas agresivas contra usted si, según usted mismo ha admitido, ha permanecido oculto hasta ahora. El concejal sonrió con arrogancia. Si hubiéramos sabido que había individuos conscientes allí, naturalmente no habríamos actuado así. Claro. Y la armada de robots asesinos controlados por IA había sido una coincidencia. ¿Eso significa que Atlas se arrepiente del ataque?, preguntó Jaune. Era un desafío. Si decían que sí, implicaría debilidad en Atlas, que eran tan capaces de cometer errores como los demás. Por otro lado, si decían que no, darían la impresión de ser belicistas impenitentes. Justo lo que intentaban retratar. Tras una deliberación casi silenciosa, el hombre que Jaune asumió era el portavoz del consejo respondió. Las motivaciones de ciertas acciones deben sopesarse según el conocimiento disponible. Es injusto sugerir que Atlas lamenta la decisión, cuando se tomó, en el peor de los casos, con inocencia, y en el mejor, con respeto y consideración por toda la vida consciente. Pero en retrospectiva, todo es posible. Puedes comentarlo ahora. El hombre frunció el ceño, pero respondió rápidamente. Si hubiéramos sabido lo que hacemos ahora, no habríamos autorizado la operación.
Creo que es una respuesta justa y equitativa. Una evasión justa y equitativa de la cuestión. Eso estuvo bien. En ese caso, deberías estar feliz de entregarme a Yang Xiaolong. El hombre hizo una pausa. Disculpe. Dijiste que no se habría tomado la misma decisión si tuvieras el conocimiento que tienes ahora, así que eso significa que, aunque no te arrepientas, reconoces que fue una acción que Atlas no quiso tomar. Son buenas noticias. Significa que no nos declaraste la guerra intencionalmente. No ha habido ninguna declaración formal de guerra. Es cierto. Es mejor evitar tal eventualidad. Estoy totalmente de acuerdo, dijo Jaune. Por eso estoy aquí. Pero ahora que has demostrado que todo esto es un gran malentendido, puedes demostrarlo liberando a la chica que secuestraste accidentalmente. Ah. El concejal se quedó paralizado al darse cuenta de cómo había quedado atrapado. Jaune sonrió con malicia. Ese fue su error, en realidad. Probablemente pensaron que había venido con grandes objetivos, grandes sueños y todo tipo de concesiones ridículas para obligarlos a aceptar. Por eso, se habían preparado para eso. Se habían esforzado por hacer que Atlas pareciera la víctima de un malentendido, un simple error. Bueno, eso funcionó en ambos sentidos. Con gusto llamaré a los Grimm que amenazan a Atlas si lo hacen, continuó Jaune con desenfado, dirigiéndose más a las cámaras y al público de Atlas que al consejo. Un ataque contra nosotros marca una clara agresión, pero estoy dispuesto a creer al consejo si dicen que fue un error basándose en información limitada. Quizás incluso seamos culpables de permanecer ocultos tanto tiempo. Si es así, también acepto la culpa. Pueden entregarme a mi esposa y yo regresaré a casa. Podemos hablar de otros asuntos más adelante, pero podemos dejar atrás toda esta turbulencia actual. Básicamente, dale ya y salva a todos. Los concejales saldrían pareciendo héroes, la gente los amaría, Atlas descansaría tranquilo sabiendo que ya no estaba bajo un asedio proverbial y no se dispararía ni un solo tiro. Todo lo que tenían que hacer era renunciar a su moneda de cambio y demostrar al mundo en general que el príncipe heredero de los Grimm era un hombre razonable con el que se podía negociar y que siempre cumpliría sus promesas. Ganaban ambas partes. Siempre y cuando el consejo fuera honesto, lo cual, obviamente, no fue así. Ese no es un asunto que se pueda solucionar tan fácilmente, intentó decir el concejal. Creo que sí, la interrumpió con una sonrisa amable. Acabas de admitir que no creías que hubiera vida consciente en las tierras Grimm, lo que significa que tu regreso con alguien consciente fue un completo accidente. Una casualidad. Un resultado inesperado. Sí, ¿pero qué? Preguntó Jaune, fingiendo curiosidad. ¿Hay alguna razón por la que quieras mantener prisionera a una de nuestras ciudadanas, mi esposa? No lo es, ¿verdad? Sería muy extraño encontrar accidentalmente a una persona en una zona que bombardeaste y encerrarla en una celda. Eso sería, bueno, no estoy seguro de que se ajustara a la ley. No lo haría, dijo Jax en voz baja. No creo que necesite contactar a mis abogados para preguntar eso. Señor Schne, por favor, guarde silencio, espetó el concejal. Señor Ark, no es tan sencillo. La especie, Yang Xiaolong no está prisionera, sino para su propia protección. No es tan sencillo como liberarla de inmediato. ¿Ah, sí? Jaune dejó caer la mano izquierda a un costado, apartando su incómoda capa real para revelar su espada. ¿Y por qué? Pensé que estarías deseando que una mujer inocente volviera con su familia. Eso es, el hombre tragó saliva, con la mirada moviéndose entre las cámaras y su pergamino. Parecía estar al tanto de las noticias en directo, y presumiblemente se estaban volviendo en su contra. Creo que deberíamos hacer un breve receso para discutir el asunto. Jaune se cruzó de brazos. No creo que debamos. Vine aquí para que me den una decisión. No más retrasos. El hombre vio la oportunidad de echarle la culpa. ¿Es una amenaza? No. Es una promesa. Si dices que mi esposa no está prisionera, quiero verla. Ahora mismo. Eso no es, si dices que eso no es posible o que es un asunto sencillo, no me alegraré, dijo Jaune. Es tan simple como escoltarla desde donde la tengan hasta aquí. Ya estamos hablando de ella. Estoy seguro de que al consejo, y al resto de Remnant, también les gustaría escuchar sus palabras. Sonrió y dejó caer su capa sobre su espada. Si dijeras que no, te preguntaría una razón específica por la que no puedes. Sin embargo, si supiera que viene, con gusto me tomaría un descanso hasta que esté aquí. Después de todo, no los obligaré a todos a sentarse aquí mientras la escoltan hasta aquí. Tiempo que usarían para conspirar y buscar la manera de volverlo en su contra, pero no importaba. Ahora mismo, solo quería asegurarse de que Jan estuviera bien. Una vez que la tuviera frente a él, podría intentar conseguir más. Pasara lo que pasara, no se iría solo.
Creo que podemos traerla aquí para que hable, dijo finalmente el consejero, frunciendo el ceño ante la idea de que lo obligaran a revelar algo. General Ironwood, ¿le importaría encargarse de esto? El consejo levantará la sesión hasta que ella llegue. Ironwood asintió. Esbozó una leve sonrisa. Por supuesto, concejal. Regresaré en una hora. Ejem. El que lo había empezado todo, el pregonero que había permanecido en silencio, tosió una vez más. Por instrucción del consejo, esta sesión se levanta. Se proporcionarán salas de conferencias para quienes las deseen. Gracias. Jaune asintió y retrocedió hacia Weiss, saboreando el lento gesto de asentimiento que ella le dedicó. Lo había hecho bien. Lo supo por lo furiosos que estaban los concejales. ¡Ey! Ella mantuvo sus ojos en la pantalla. ¡Ey! Apretó los dientes. Hola Cinder. Respiraciones profundas. Respiraciones profundas. Oye. Oye, Cinder. Cinder. Oye. Su paciencia se agotó como una banda elástica estirada demasiado. Cinder se giró, con los ojos literalmente en llamas, y su puño también. ¿Qué, Tyrian? Siseó. Furiosa. ¿Qué te preocupa tanto como para molestarme tanto? Tyrian se detuvo. No se inmutó. El muy idiota no se inmutaría si un Bullaz se estrellara contra él. En cambio, ladeó lentamente la cabeza. ¿En serio? Bueno, no sé si quiero decírtelo si vas a ser tan brusco. Rápido. Arisco, furioso, rabioso. Tyrian se tocó la barbilla. Tú eliges. Cinder respiró hondo para intentar calmarse. No le sirvió de mucho. Lo soltó, desanimada, encogiéndose mientras Nicholas y Ozma, el mismísimo Ozma, los miraban. Agachó la cabeza tras el sofá, intentando pasar desapercibida. Fue un poco extraño estar en la misma casa que un chico cuya escuela habías atacado. Ah, y ella lo había asesinado. Hablemos de incomodidad. Tyrian, saltaste de un Bullaz que pilotabas y lo estrellaste contra el bosque a las afueras de Aven. Esto nos robó nuestro único medio de volver a las tierras Grimm, siseó en voz baja. Nos dejaste sin posibilidad de volver a la sociedad, ya que apenas podíamos quedarnos en Aven ni ir a Mistral después de lo de Lyonheart. Ella lo miró fijamente con una mirada penetrante. Como resultado, nos vimos obligados a caminar por el desierto durante lo que parecieron semanas, sin comida caliente, agua corriente, electricidad e incluso sin Salem. Nunca me separo de mi diosa, dijo Tyrian, haciendo una extraña señal contra su pecho. Ella siempre está conmigo. Genial para ti. Gruñó. Pero eso no te perdona por obligarme a pasar una semana y media sin agua caliente, comida y electricidad. ¿Y ahora me molestas? ¿Qué tienes que decir? Tyrian consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Es tu época del mes? Rack. Tyrian esquivó la bola de fuego que lo habría matado. En cambio, impactó en una maceta, incendiando el arbusto. Cindy. La reprendió Nicholas. Apaga ese fuego ahora mismo, jovencita. Cinder se encogió e hizo lo que le pedían. Mis disculpas. ¿Mis disculpas, qué? Preguntó Nicholas. Mis disculpas, Nicolás. Un suspiro. Puedes llamarme padre, ¿sabes? O papá. No. No podía. No podía, y conservar un vestigio de orgullo. Tyrian, el bastardo impenitente, le sonreía, visiblemente complacido de haberla metido en problemas. Ya pagaría por ello más tarde, preferiblemente cuando Nicholas no estuviera mirando. Son buenos niños, pero muy salvajes, dijo. No estoy segura de si me referiría a ellos como niños, dijo Ozma. Todo es relativo. En realidad no lo era, pero estando ya en la caseta del perro, Cinder no estaba dispuesta a discutir. Tyrian rió entre dientes. Lo tomaré como un sí a la hora del mes. Maldito idiota. Siseó Cinder. Y sí, las herramientas sanitarias fueron solo uno de los muchos lujos de los que he tenido que prescindir por culpa de tu torpe locura. Saltaste del Bullaz que pilotabas. Para ser justos, eso lo hiciste tú primero, señaló. Yo no era el piloto. Cinder volvió a hacer una mueca cuando Nicholas tosió. Lo siento, Nicholas. Está bien, cariño. BRR. Cinder se estremeció. Y peor aún, me dejaste sin conexión con Salem y Jaune justo cuando más me necesitaban, susurró. Mira lo que está pasando. Señaló la pantalla. Paz mundial. Maldita paz mundial. Esto es una farsa. Lo es, asintió Tyrian. Deberían inclinarse en señal de sumisión, no considerarse iguales. Sin mencionar que tengo la mitad de los poderes de la doncella y no tengo idea de qué hacer con ellos. De todas formas nunca estuve seguro de qué hacíamos con ellos. ¿Qué? Cinder lo miró boquiabierta. Obviamente buscábamos las reliquias. Sí, pero, ¿por qué? Nuestra diosa ya es inmortal.
Nadie podía detenerla. Literalmente, lo único que podría salir mal sería que las 4 reliquias se reunieran, y solo porque esos dioses habrían regresado y los habrían matado a todos. Tyrion puso los ojos en blanco ante lo que consideraba dioses menores para su amada reina. Entonces, si eso es lo único que podía detenerla, ¿por qué queríamos reunirlas? Podríamos haberlas dejado donde estaban. Cinder abrió la boca para responder inmediatamente, y luego la cerró un segundo después. Eso es, bueno, fue más bien una medida preventiva, dijo. Después de todo, habríamos tenido problemas si Ozma o los humanos los hubieran reunido. Sí, pero eso habría destruido el mundo de todos modos. No creo que pudieran llamarlo una victoria. Además, solo necesitamos una doncella para detenerlo, y aún así querías ir tras la doncella de primavera también. Sin mencionar probablemente las de verano e invierno después. Sí, y también la habría conseguido si no fuera por... Cinder lo interrumpió rápidamente. Tyrion no tuvo piedad. ¿Ese entrometido de Jaune y su dragón mascota? No dije eso. Estabas a punto de hacerlo. Puedo inmolarte y lo haré. Invocó una pequeña llama para demostrar la amenaza, pero la apagó cuando Tyrion abrió la boca, obviamente a punto de delatarla. Eres tan inmadura, Siseo. No debería estar aquí. Debería estar allí, con él, o con Salem. Debería estar cazando a las doncellas, y me da igual lo poco que tenga sentido, maldita sea. Quizás solo quiero poder. Quizás Salem odia la palabra doncella y quiere que las exterminen a todas. ¿Quién sabe por qué Ozma las creó? Todos son tonterías. Lo oí, dijo Ozma. Y he cometido muchos errores. Tosió avergonzado. No todos fueron profundos ni significativos. Algunos fueron simplemente, bueno, errores. ¿Creías que darles poderes sobrehumanos a 4 chicas con la condición de que se transmitieran aleatoriamente a la última persona en la que pensaran al morir era buena idea? Preguntó Nicholas. ¿Y por alguna razón pusiste un límite de edad de 30? Tenía sentido en ese momento. ¿Cómo? Ozma hizo un gesto evasivo con la mano. Realmente tenías que estar ahí para entenderlo. ¿Y qué hace aquí? Gritó Cinder, perdiendo la paciencia una vez más. Esta vez, cuando Nicholas la miró con el ceño fruncido, negó con la cabeza. No, no estoy siendo dramática. Es el enemigo literal. No debería estar jugando al ajedrez con el marido de la reina de los Grimm. Cinder, mi hijo está dando pasos hacia la paz. ¿No deberíamos hacer lo mismo? ¡No! Dio un pisotón. ¿Qué se supone que debo hacer? No puedo dejar de hacer lo que he estado haciendo. ¿Qué sentido tendría? Nicholas pensó un momento. ¿Podría ser músico? Cinder casi se arrancó el pelo por la frustración. Esto era una farsa. Una tragedia. Sus planes, los de ella, los de Salem, todos, Jaune los estaba matando a todos. Y allí estaba ella, atrapada en Ansel, a cientos de kilómetros de distancia, sin poder hacer nada más que verlo por televisión, enfurruñarse e intentar encontrar maneras creativas de asesinar a Tyrion sin meterse en problemas. Después de eso, ni siquiera estaba segura. Si Salem se saliera con la suya, sin duda estaría casada y con hijos antes de que terminara la década. Era demasiado tarde para perderse de nuevo en el desierto. Sé honesto, pidió Jaune. Estuvo bien, dijo Weiss, con la brutalidad que le habían pedido. A veces te mostraste un poco atrevido, y tu lenguaje definitivamente no se comparaba con el de ellos, pero quizás eso te favoreciera. Sonabas más común. ¿No es lo suficientemente elegante? En esencia. Sin embargo, eso podría hacerte querer entre la gente. Es difícil decirlo. Creo que lograste transmitir la esencia de nuestro argumento, que el encarcelamiento de Jan es ilegal. Además, lograste forzarlos, lo cual es positivo en general. Jaune se reclinó en el asiento provisto y suspiró. Presiento que hay un pero. Pero, confirmó Weiss, debes saber que esto no ha terminado de ninguna manera. Incluso si liberan a Jan, seguimos atrapados en medio de Atlas. Si deciden que somos criminales de guerra, pueden proceder para que nos arresten o, si nos resistimos, para que nos maten a tiros. Se agarró al reposabrazos. Que lo intenten, pueden, y podrían. Y podríamos escapar, y ellos podrían sufrir grandes pérdidas, pero todo eso jugará en tu contra a la larga, incluso si ninguno de nosotros muere. Escapar de un reino a través de asesinatos no es una imagen adecuada para la familia. Uf. Cierto. Jaune gimió y apartó la mano de la espada. De verdad, parecía que hacía siglos que no podía blandirla. Había una sutil ironía en que, siendo una de las personas más poderosas físicamente, estuviera constantemente atrapado en situaciones donde la fuerza bruta o los tentáculos no solucionarían nada.
Hasta ahora, la opinión pública parece estar dividida, lo cual sé que he dicho mucho, pero que sea dividida es bueno, sobre todo teniendo en cuenta que la reacción instintiva fue de miedo, odio e ira. Mucha gente aún no sabe si puede confiar en ti, pero los comentarios aquí son, supongo que dirías, comprensivos. Aunque no les caigas necesariamente bien, se preguntan por qué Atlas pensó que era buena idea provocar tu ira. También hay mucho alivio, lo que debería presionar al consejo para que colabore con la libertad de Yang. Todo sonaba bien, pero Jaune escuchó y no interrumpió. Weiss le contaba tanto lo bueno como lo malo, y ella sabía mucho más de política que él. Sin embargo, el bien no es perfecto, y el consejo intentará encontrarle la vuelta. Cambiarlo a su favor. Su objetivo principal debe ser evitar que encuentren un caso para presentarlos como el villano, en términos simples. Sigan presentándose a sí mismos, y a Yang, como personas íntegras, y les costará pintarlos como los malos. Aunque la mayoría de la gente odia a los Grimm, ni tú ni Yang tienen muchas características que los hagan parecerse a Grimm. Si las tuvieran con su estado transformado, me imagino que sería malo. Pero la gente común no ha visto esto, y solo ve a un joven con aspecto un poco tonto, pero bastante agradable, que intenta rescatar a su novia. Estúpido pero suficientemente agradable. Weiss se encogió de hombros. Me pediste que fuera brutalmente honesto. Sobre mi forma de hablar, Weiss. No mi cara, mis disculpas. No sonaba sincera. De todas formas, Yang va a ser un problema. Su brazo, nuestro hijo. Tu hijo, corrigió ella, no es sutil, y Yang es. No. Ninguno de los dos lo es. Esa es mi preocupación. Bueno, no podemos preverlo, ya que no nos dejarán verla antes de que llegue. Solo prepárate para intervenir y asegurarte de que no se enfade, que no diga nada que no deba o... Bueno, que no se comporte como ella misma. Estás actuando como si fuera una bomba de tiempo. Weiss levantó una ceja. De acuerdo. Entiendo. Un golpe en la puerta los interrumpió. Se abrió un instante después, mostrando un rostro que Jaune no esperaba ni quería ver. Weiss tampoco, a juzgar por su ceño fruncido, disimulado rápidamente. ¿Puedo? Preguntó Jackson, sin esperar respuesta, entró y buscó una silla. Claro, dijo Jaune, igualmente innecesario. No conocía al hombre, pero sabía bastante de él por Weiss. De poco servía. Claro que había sido de gran ayuda. Gracias por tus palabras en la sala del consejo, dijo. Gratitud donde correspondía. No esperaba que estuvieras allí. No eres el único, dijo Jax con una risita. Tuve que pedir un favor para asistir, y uno bastante costoso. Aún así, no me lo perdería ni por todo el polvo del reino. Este es un momento crucial en la historia de Remnant, un momento decisivo. Es importante que todos participemos. Para asegurar que el SDC y la familia Schne salgan airosos de este momento, dijo Weiss lentamente. En efecto. Jax no mostró vergüenza de que lo acusaran de tener fines tan egoístas. Quizás sentía que no era algo de lo que avergonzarse. No somos seguidores, Weiss. Tú lo sabes. Eras el líder de tu equipo y ahora consejero del joven príncipe, al igual que Winter lo es del general Ironwood. Incluso lejos de la familia, un Schne sigue siendo un Schne. Weiss tarareó algo que, siendo generoso, podría haberse interpretado como un acuerdo. Jax ciertamente lo interpretó así, aunque podría haber sido su particular narcisismo. Si realmente creía que no podía hacer nada malo, entonces que Weiss discrepara con él debía ser sin duda una falacia. Weiss ha sido de gran ayuda, dijo Jaune con diplomacia. No estaría donde estoy ahora sin ella. Bien. Me alegra que sepas dónde se deben los elogios. De nada sirve gobernar a los que están por debajo de ti con mano de hierro. A veces, la zanahoria es tan necesaria como el palo. Jaune hizo una mueca. Sí, dicho esto, creo que mi hija tiene mucho más que ofrecer. Jaune hizo una pausa. ¿De verdad? Weiss entrecerró los ojos. ¿Sí? Un líder sabio a menudo necesita una mano templadora que lo detenga, alguien que le ofrezca consejos y cautela, que le ayude a controlar las decisiones imprudentes. Eso es lo que ya hace Weiss. Estaba pensando en algo de carácter más personal, dijo Jax. Weiss pareció ahogarse con la respiración. Jaune estaba desconcertado. No entiendo bien a qué te refieres. ¿Puedo hablar con franqueza? Preguntó Jax. No, jadeó Weiss. Claro, dijo Jaune. Estoy sugiriendo una propuesta de matrimonio. Weiss gorgoteó. Ah. Jaune había sido acusado de idiota en más de una ocasión, y lo admitiría en la mayoría de los casos, pero estaba bastante seguro de haber entendido bien la opinión de Weiss sobre esa propuesta. Es decir, que si hacía cualquier otra cosa que no fuera rechazarla, le reemplazarían la columna vertebral con un estoque de polvo.
Señor Schne, ya estoy casado. Oh no, en realidad, pero era algo que había considerado, y él y Jan estaban saliendo. Estoy comprometido, corrigió. Weiss es una mujer encantadora. Es hermosa, elegante y griega. La expresión de Weiss decía que si él no dejaba de hacerle cumplidos, ella lo destrozaría. Pero estoy ocupado. Estoy feliz con Jan. Sí, dijo Weiss, tosiendo. Tenía la cara un poco roja, aunque el hombre inteligente habría apostado a que era ira por encima de vergüenza. Ahí lo tienes, padre. Simplemente no funcionaría. Una Schne no es una rompehogares. Weiss no tiene por qué serlo, dijo Jax, ignorando por completo a su hija. No es raro que un rey tenga varias esposas o concubinas. Un gobernante necesita una mano sabia a su lado. Weiss puede ser todo eso y mucho más. ¿Desde cuándo no es raro tener más esposas? Preguntó Jaune histéricamente. ¿Dónde, en Remnant, es posible? Casa de fieras. Eso no es del todo exacto. Y Blake le habría arrancado la cara a ese hombre por sugerir algo tan ignorante. No es algo inédito en la historia y, como dijiste, las tierras Grimm son un reino muy antiguo. Nadie podría discutir si sigues ciertas costumbres, aunque puedan parecer inusuales para otros. Lo siento, señor. No estoy inventando una ley para casarme con su hija. Piénsalo, dijo Jax con una leve sonrisa. Habla. Seguro que Weiss te convencerá con el tiempo. Soltó un suspiro y apoyó las manos en el reposabrazos. Hasta entonces, debo irme. Ten en cuenta que la familia Schne apoya tus esfuerzos y te ayudará en todo lo posible. A cambio, los Grimm evitarán tus operaciones mineras, prometió Jaune. Gracias. Es un placer hacer negocios con usted. Jax salió con una sonrisa algo petulante. Sin duda, más tarde se jactaría de cómo él solo protegió a la Kosude y todos sus recursos no solo del colmillo blanco, sino también de los Grimm. Lo peor era que no sería necesariamente una afirmación incorrecta, aunque fuera más un logro de Weiss que suyo. Hablando de Weiss, entonces, no, gruñó Weiss. No hablaremos de esto. Tragó saliva. Entendido. No voy a convencerte, y no le mencionarás esto a Jan, Ruby ni Blake. Weiss entrecerró los ojos y se volvió hacia él. Y mucho menos a tu madre. Si se entera, hará que se cumpla la ley antes de que acabe la noche. No se lo diré a nadie. Lo prometo. Weiss lo clavó en una mirada mortal para comprobar si vacilaba. Lo que vio en sus ojos, lo aceptó con un gruñido. Bien. Ya era bastante malo tener que fingir ser tu novia. No me convertiré en tu esposa. No después de lo que le ha pasado a Jan. Oye, eso es injusto. Otro golpe a la puerta. ¡Ay, por Dios! Gimió Jaune. Te juro que más vale que no sea otra persona intentando convencerme de que me case con su hija. Cuando la puerta se entreabrió, a Jaune se le heló el corazón. No del todo, dijo una voz amenazante. Aunque es curioso que menciones matrimonio e hijas. Qué curioso. Ja, ja. Pronunció Taiyang Xiaolong. No se rió. Matrimonio, hijas y embarazo. Muy interesante. Muy interesante. A los pies de Taiyang, un pequeño bulto de pelaje gris gruñó amenazante. Weiss se puso de pie. Creo que necesito ir al baño. No dejen que los retenga. Weiss, no. Susurró. Los equipos se mantienen unidos. Cuando la naturaleza llama, Jaune, llama. Weiss miró al furioso cazador e hizo una mueca. Ahora mismo, llama. Ella huyó. Jaune hizo una mueca. ¿Joderme? Capítulo 96. Ruby, decidió Pirra, era la peor o la mejor manipuladora que había visto jamás. Podría ser la peor porque allí estaban, frente al consejo de Vale, y Ruby charlaba animadamente, agitando las manos y actuando como corresponde a su edad. El consejo, obviamente, no estaba impresionado. Algunos la miraban con desprecio. Podría haber sido la mejor porque, de alguna manera, conseguía lo que quería a pesar de ello, y Pirra empezaba a sospechar, gracias a ello. Disculpe si debo decirlo, pero es usted demasiado joven para ser embajadora, señorita Rose. La mujer que había hablado sonrió. ¿Puedo llamarla Ruby? Seguro. Maravilloso. Su rostro rezumaba falsa sinceridad. No era una mujer fea, sino más bien la belleza de una mujer de mediana edad que valoraba su físico y se esforzaba demasiado por aferrarse a él con la edad. El maquillaje era demasiado denso, y sus expresiones faciales nunca se movían lo suficiente por miedo a que se rompiera. Estoy segura de que comprendes nuestra preocupación, Ruby. Eres tan joven, al igual que este príncipe heredero. No queremos que haya confusión ni que se decida demasiado rápido. ¿De verdad puedes hablar por él? Los demás miembros del consejo escuchaban, algunos susurrando entre sí. Pirra captó la idea, aunque no entendió las palabras exactas.
El consejo les estaba siguiendo la corriente, tratándolos prácticamente como niños en lugar de los embajadores que eran. Fue exasperante. Ruby tenía que haberlo visto. Al ser más joven y a menudo subestimada, su pareja era hipersensible al problema en Beacon, así que no creyó ni por un segundo que Ruby no se hubiera dado cuenta. Eso fue lo que la sorprendió, que Ruby no se quejara. ¿Estaba planeando algo? Jaune y yo somos mejores amigos, dijo Ruby con entusiasmo. Él confía en mí y en todo lo que le digo. ¿Es eso así? ¿Sí? Debe ser mucha responsabilidad a tu edad. ¿Cómo lo logras? Ruby rió entre dientes. Bebo mucha leche. Pirra entrecerró los ojos. Bueno, Ruby no se comportaba así. Al menos no normalmente. De no ser por su sonrisa feliz y su actitud alegre, Pirra casi habría dicho que esa respuesta era sarcástica. De nuevo, ella es la mejor o la peor que he visto en esto, el problema era que Pirra no sabía cuál era. Jaune quiere hacer la paz entre Grimlands y vale por Jan y por mí, porque vivimos aquí y no queremos ver nuestro hogar destruido. En realidad, estoy bastante segura de que Jaune siempre quiso esto, pensó Pirra. No tenía nada que ver con Ruby y Jan, aunque ahora que Ruby lo había dicho, el consejo la miraba con admiración. Admiro y consecuentemente, un poco de consideración. Dos de los consejeros comenzaron a susurrar. El mensaje se transmitió. El segundo asintió rápidamente y escribió algo en su pergamino, que luego mostraron a un tercero. Pirra permaneció sentada, a pesar de su desesperado deseo de saber qué decían. Ruby, mientras tanto, seguía actuando como una adolescente de 15 años desinformada y le sonreía a la mujer que obviamente la estaba manipulando. Es increíble, Ruby. Tu padre debe estar orgulloso de ti. Eso espero. Estoy seguro de que sí. Otra sonrisa falsa. Pero cuando dices que tienes su confianza, ¿quieres decir que puedes, influir en él en ciertas direcciones? Ruby hizo una pausa para tocarse los labios. No sé a qué te refieres. ¿Escucha tus consejos? ¿O sí? A menudo. PFT. Siempre. Si tengo una idea, Jaune siempre me escucha. Jan y yo somos como sus ideólogos. O sea, se me ocurrió tomar todo el polvo que crece en las tierras Grimm y extraerlo, porque el polvo es caro y todos lo necesitan. Esa había sido la idea de Weiss, aunque no fue precisamente genial. Todos habían visto el valor del polvo sólido que crecía en el suelo. Los consejeros, sin embargo, quedaron debidamente impresionados e intrigados. Entonces, si tuviéramos una idea sobre cómo Vale y las tierras Grimm podrían tener, interacciones provechosas, ¿sería usted con quien hablar? Rubia asintió. Claro. Interesante. La mujer parecía ahora una depredadora, aunque por suerte no de tipo sexual. Miraba a Ruby como si fuera la fuente de todo conocimiento, o al menos de riqueza y poder. Quizás podríamos hablar de cómo encaja Vale en esto dentro de un rato. El príncipe heredero estudió un tiempo en Beacon, ¿no? Así fue como nos conocimos, confirmó Ruby. ¿Dirías que disfrutó su estancia en Vale? Sin duda. Salíamos todo el tiempo, de compras, paseábamos. Le encantaban las tiendas y la gente. Diría que Vale era su lugar favorito fuera de los Grimlands. El elogio desnudo hizo lo que tenía que hacer, no solo calmando a los miembros del consejo, sino también ganándose sonrisas complácidas y palmaditas en la espalda de ellos, como si hubieran sido solo ellos quienes habían presentado esta fantástica imagen de la ciudad al príncipe. Me alegra saberlo. Quizás al príncipe le gustaría traerle algunos recuerdos de su estancia en Vale, sugirió la mujer, mirando a sus compañeros. Asintieron rápidamente. No es raro que a los diplomáticos les enseñen la ciudad. ¿Qué tal si vamos de compras y hablamos de algunas ideas y preocupaciones que tuvimos en un ambiente más informal? Los ojos de Ruby se iluminaron. Suena genial. Apuesto a que a Jaune le encantarían los cómics y las modificaciones de armas. Le encantan las modificaciones de armas, añadió en un susurro fingido. ¿Eres tú a quien le gustan las modificaciones de armas?, pensó Pirra con sospecha. Estoy seguro de que se podrían organizar algunos. Ruby sonrió felizmente. Pirra se preguntó si se daba cuenta de lo que intentaban, de cuánto la manipulaba el consejo. Regalos elegantes, excursiones, compras, sobornos para intentar convencer a Ruby, para que cualquier sugerencia tuviera más probabilidades de llegar a oídos de Jaune. Ruby se giró lentamente hacia Pirra, sonrió aún más y le guiñó un ojo una vez. Por otro lado, el consejo creía que la estaban manipulando, pero Ruby se dejaba sobornar para que hiciera lo que ella ya quería. Si eso era cierto, ¿quién manipulaba a quién? ¿Y dónde había aprendido Ruby a ser tan astuta? Espera, es una hermana menor. Quizás le salga natural. Y, como ventaja adicional, si el consejo subestimaba tanto a Ruby, no se molestarían en ser sutiles, lo que significaba que Ruby podía prever cualquier truco.
Pirra solo podía observar cómo el consejo se frotaba las manos, felicitándose mutuamente por haberle jugado una mala pasada a la ingenua niña que los Grimland habían decidido enviar. Mientras tanto, la sonrisa inocente de Ruby crecía. Das miedo cuando lo intentas, Ruby. No tengo idea de qué estás hablando, Pirra. Jaune miró a la muerte a la cara. La muerte lucía notablemente rubia, bronceada y furiosa. Además, venía con un perro en lugar de una guadaña. Entonces, dijo la muerte. ¿Casarse, eh? ¿Mi hija, eh? Mira, no es lo que piensas. Tienes toda la razón, dijo Taiyang, cerrando la puerta sin mucha delicadeza. El corgi a sus pies gruñó amenazante. Porque estoy pensando que el novio de mi hija resultó ser un Grimm, la arrastró a quién sabe dónde, la dejó embarazada y luego se casó con ella sin que yo me invitara. Pero eso sería ridículo, ¿no? Actúas como si la última parte fuera la peor. La mano de Taiyang golpeó la mesa. Empieza a hablar, chico. Técnicamente, soy el príncipe heredero de los Grimm y la mirada de Taiyang se intensificó. En realidad no estamos casados. La personificación de la ira paternal se detuvo. ¿Qué? En realidad no estamos casados. Explicar. Seguimos saliendo, no hay ningún acuerdo aún, y técnicamente no está embarazada. Técnicamente. Taiyang parecía escéptico, pero su ira disminuyó un poco. Sacó una silla, pero no se sentó. Apoyó los brazos en el respaldo. Creo que será mejor que me digas a qué te refieres con técnica y no te pierdas nada. Mi niña está atrapada en medio de una de las cosas más complicadas de este lado de la luna. No estoy de humor para juegos. Eso era obvio. Jaune se tensó, pero repasó rápidamente la historia para beneficio de Taiyang, sin perderse nada, ni siquiera Jin. Durante todo el relato, el hombre permaneció en silencio. El corgi, menos. Había empezado a mordisquearle los pies y ahora mismo colgaba de su capa, tirándola de un lado a otro para intentar rasgarla. Entonces, ¿mi hija tiene un parásito Grimm? Es tan bueno como un niño. Tiene nuestro ADN, en cierto sentido, nació de nosotros. Cuando Taiyang entrecerró los ojos, Jaune dijo rápidamente, lo hice para protegerla. Había perdido un brazo y sabía que vendría a buscarnos a pesar de eso. ¿Me habrías permitido que la dejara hacerlo con solo un brazo? No, admitió Taiyang con un suspiro. Pero te habría pedido que me lo dijeras primero. Que yo era mitad Grimm. Bueno, entiendo por qué no querrías hacer eso. No me gusta, chico. No voy a mentir. Podría acostumbrarme al brazo. Siempre y cuando sea parte de ella y no le haga daño. Pero por lo demás, entiendo que dijiste que estabas comprometido para que Atlas la dejara ir, pero eso no ha funcionado. Lo sé, suspiró Jaune. De verdad pensé que lo harían. O sea, no pueden luchar contra nosotros, no se trata de lo que se puede o no se puede hacer. Se trata de percepción. Estás tratando con políticos. Si ves que ceden ante ti, pierden respeto y votos. Atlas se ha forjado un nombre resistiéndose a los Grimm, siendo la última línea de defensa de la humanidad. Resopló. Como si los demás no existiéramos. En su mayoría, son simplemente arrogantes. Se creen sus propias mentiras. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? Importa porque realmente creen que pueden luchar contra ti. Eso es ridículo. Lo es. Pero no dije que los militares crean que pueden ganar, ni tampoco los generales. Ellos saben la verdad. Es la gente común la que no la sabe. Cuando la negatividad puede convocar a más Grimm, al gobierno le conviene asegurarse de que la gente no se obsesione con ella. Así que alimentan la mentira de que Atlas es invencible, imbatible. Organizan desfiles, exhibiciones aéreas y se esfuerzan por demostrar que su ejército es el más grande y fuerte de Remnant. La gente común lo cree, continuó, porque ¿qué saben ellos? La mayoría ni siquiera han visto a los Grimm en persona, y mucho menos han visto lo que pueden hacer. Solo saben lo que les dice la gente y lo que les muestran los dibujos animados del sábado. Para ellos, estás aquí porque estás desesperado. No al revés. Jaune se quedó boquiabierto. No supo por un momento si Taiyang bromeaba o no, pero a medida que pasaban los segundos, empezó a darse cuenta de que hablaba en serio. La arrogancia de los humanos, dijo Remy riendo entre dientes. Nunca sorprende. Realmente no había otra forma de decirlo. Estupidez, quizá, pero eso sonaba peor. Podía entender que la gente que nunca salía de la ciudad no supiera cómo era la vida en los pueblos que serían absorbidos por los Grimm cada mes, pero al menos deberían haber conocido su historia. La historia la hacen y la cuentan las personas. ¿A quiénes crees que los historiadores del Atlas describen como los gloriosos defensores? Pero los políticos deberían saberlo mejor. Tienen el beneficio de los informes militares, y seguramente saben que Atlas no aguanta. Eso esperaría.
El problema es que, si ceden, la gente se cabreará. Jaune se inclinó hacia adelante. Si no ceden, serán aniquilados. Es mejor morir como león que vivir como oveja. ¿Quién dice eso? Gritó Jaune. Gente que nunca se ha enfrentado a la muerte ni ha visto lo que es, dijo Taiyan. Créeme, creo que son idiotas, pero así es la vida. Los políticos solo se mantienen en el poder mientras hagan lo que la gente cree correcto. Pueden imponer sus propios intereses, pero ahora mismo están entre la espada y la pared. Saben que deberían ceder ante ti, pero si lo hacen libremente, la gente se rebelará. Serán expulsados o expulsados. Lo que ocurra primero. Se encogió de hombros. Diablos, apuesto a que la mayoría de los de allá quieren darte a Yan. Es solo que no pueden. Tienen las manos atadas. ¿Atado por qué? ¿Por la avaricia? Principalmente. ¿Y la destrucción de Atlas vale la pena para que mantengan sus posiciones? Algunos prefieren ver el fin del mundo antes que ser expulsados. Probablemente creen que podrían escapar, tal vez huir a Vale y esconderse allí. Al fin y al cabo, son ricos y poderosos. La mayoría tiene su propio séquito de guardias. No escaparían si yo no quisiera, dijo, pensando en Kevin. Probablemente no. Pero la verdad es que no vas a seguir adelante con el ataque, ¿verdad? Jaune se puso rígido. El hombre frente a él parecía tan seguro de sí mismo, tan convencido, que le costó hablar por un momento. No entiendo bien a qué te refieres. Estoy aquí, ¿verdad? Los Grimm me esperan afuera. Si no lo hubiera hecho, ¿por qué estarían allí? Un farol. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo? Sí. Fue y gruñó enojado mientras los dos se miraban en silencio el uno al otro. Puede que no te conozca tan bien, pero conozco a Yan y a Ruby, dijo Taiyan. Los crié solo durante mucho tiempo, así que sé cómo son. Yan no se dejaría engañar por alguien tan cruel, y Ruby, desde luego, no se quedaría de brazos cruzados, y mucho menos participaría. Lo haces parecer convincente, pero sé que no te dejarían empezar una guerra. Jaune intentó mantener el contacto visual, pero se vio obligado a apartar la mirada. Taiyan lo tenía atrapado. No es que sea malo, ni mucho menos. Creo que Summer te aprobaría, aunque te daría una paliza por no presentarte bien antes. Se rió al recordar algo lejano. En definitiva, supongo que no puedo decir que Yan haya elegido mal. Cualquiera dispuesto a conquistar el mundo y cambiarlo por mi chica tiene claras sus prioridades. Se sorprendió al descubrir que esas palabras significaban más para él de lo que creía. Gracias. Pero sobre Yan. Si dices que el Consejo de Atlas no puede rendirse, ¿qué se supone que debo hacer? En mi opinión, tienes dos opciones. Puedes llegar a un acuerdo, aceptar una derrota y dejarles creer que han recuperado algo de ti a cambio de Yan. No me gusta esa idea, dijo Remy. O puedes presionar, demostrarle a la gente que no es invencible, que debe aceptar lo poco que estás dispuesto a darles. Que tus amenazas son serias. Más serias que ahora. Me gusta esta idea. A Jaune tampoco le gustó. El acuerdo fue malo porque sabía lo que querían. Alguien a quien culpar y castigar. Podría ser Salem, pero también él, Yan o incluso los tres. Si Atlas quería ser el ganador, eso significaba que tenía que haber un perdedor. Por otro lado, atacar conllevaba sus propios riesgos, sobre todo por Yan, y también por el hecho de que los demás reinos lo considerarían una maniobra agresiva. Ruby estaba en Vale y ya tenían un acuerdo con Menagerie, y todo esto podría haberse comprometido si él realizaba una acción así. Aún así, si Taiyan tenía razón, no hacer nada era una opción igual de mala. Solo tomaría tiempo para que la gente se diera cuenta de que no estaba cumpliendo su amenaza, para que empezaran a comprender que era solo una amenaza. A partir de ahí, exigirían más o se lo negarían por completo. A nivel global, ser visto como alguien con miedo a actuar probablemente sería tan malo como ser violento. Jaune gimió y se palmeó la cara. Odio la política. No eres el único, chico. Dicen que una turba es tan inteligente como su miembro más tonto. La política es eso, pero a mayor escala. Individuos que deciden políticas que afectan a cientos de miles, basándose en las opiniones de personas sin experiencia ni conocimientos en esos asuntos. Suena como si no te gusta el sistema. ¿De verdad? Si es así, es solo porque ahora se ve mal. Taiyan rió. No me malinterpretes, una democracia como esta es la mejor manera de hacer las cosas. Pero eso no la hace perfecta. Nada lo es. Le guiñó un ojo. Incluso Summer tenía defectos que a veces me sacaban de quicio, aunque la quisiera. Seguro que con el tiempo encontrarás algunos para Yan. Creo que ya los conozco. Su temperamento, por ejemplo, ella lo heredó de mí. Jaune se sorprendió. No es Raven. Raven se enojaba con facilidad, pero tendía a enfurecerse. Lo de volar sin control, sí, es cosa mía.
Rió, avergonzado de admitirlo. En fin, me voy. Taiyang se levantó lentamente y silbó. Zuei, que ya había logrado escalar cerca del cuello de Jaune, se detuvo antes de poder lanzarse a la yugular. El perro gimió. Pasa la prueba, Zuei. Déjalo en paz. Zuei miró con tristeza la garganta de Jaune, como si preguntara si tal vez podría tomar un poco, como recuerdo. No, Zuei. Abajo. El perro murmuró, visiblemente angustiado, pero lo hizo, saltando del hombro de Jaune y aterrizando con facilidad en el suelo. Arrastró las patas 3 veces, como para limpiarse la suciedad, y luego trotó hacia su amo. Buena suerte con Yang, dijo Taiyang. Y con el consejo. Piensa en lo que dije, ¿sí? Está bien ser amable, pero a la gente amable la pisotean. Es la cruda realidad. A quienes se atreven a ensuciarse un poco las manos, suelen hacerlo mejor. Tras impartirle su sabiduría, Taiyang abandonó la habitación con un último y pequeño saludo. Su cabeza volvió a aparecer. Ah, y cuando la boda se celebre legítimamente, asegúrate de que me inviten. O morirás. La puerta se cerró de golpe. Bueno, sobreviví a eso, pensó, frotándose la cabeza. De todas las cosas hoy, el padre de Yang había sido el más fácil. O al menos el más razonable. Ojalá el consejo fuera como él. Ironuot tenía razón al intentar alejarme de aquí. Son unos idiotas. Quizás no idiotas en el sentido de estúpidos, sino idiotas porque priorizaban sus carreras sobre su gente. Claro, el público podría no agradecerles el trato, pero si era para bien, pues ya está, ¿no? ¿No fue ese el razonamiento que usó tu madre? Fue mejor que nunca asistieras a Beacon, eso no es lo mismo, ¿verdad? Remy no respondió. No tenía por qué hacerlo. No era exactamente lo mismo, pero se acercaba lo suficiente como para que pudiera entenderlo. La gente era como él de joven, solo que tangencialmente informado, ingenuo y optimista. Querían lo mejor, pero al desconocer todos los detalles, esa imagen de lo mejor se desviaba de la realidad. A pesar de todo lo bien que le había ido en Beacon, su madre no se había equivocado. Ir a donde estaba Ozpin y vivir bajo su mando había sido un gran riesgo. Un error y podría haber muerto. Había funcionado, pero eso no significaba que se hubiera equivocado al decirle que era una mala idea. Sin embargo, se reveló. ¿Cómo lo haría el público si el Consejo de Atlas tomara la misma decisión? Mierda, realmente no tienen elección, ¿verdad? Maldita sea. No había querido sentir simpatía por ellos. ¿Puedo hacer una sugerencia? Adelante. Ahora mismo estoy desesperado. Fuiste entrenado por algunas de las mentes más perversas para convertirte en el gobernante supremo de los Grimm. Puede que hayas decidido que quieres la paz, pero eso no invalida esas lecciones. Patch te enseñó a planear. Cinder te enseñó a engañar. Azel te enseñó a ser paciente, y Tyrian te enseñó cosas que acordamos no mencionar jamás. Nunca, coincidió Jaune, temblando. De todos modos, lo que quiero decir es que, a pesar de todos sus defectos, esos 4 lograron derrotar a algunos de los mayores enemigos a los que se enfrentaron. Cinder sola podría haber derrotado a Beacon de no ser por tu interferencia. Ella podría haber, y tú, Jaune, fuiste esencialmente instruido por ella. Era. Los ojos de Jaune se entrecerraron. Creo que es hora de mostrar un poco de eso. Yang se sorprendió cuando los soldados llegaron y le dijeron que los siguiera. Sorprendida y un poco enfadada, aunque no creía que se la pudiera culpar por esto último. No había visto la luz del sol en toda regla en más de una semana, ni había sentido el aire fresco, y el breve instante de ambas cosas que tuvo mientras la metían a empujones en la parte trasera de un vehículo sin distintivos no le pareció suficiente. Le pusieron unas esposas, pero ni siquiera entonces guardaron las armas. Cuando su vehículo salió a la carretera, otros llegaron delante y detrás, formando un pequeño convoy. Entonces, ¿me vas a decir a dónde nos dirigimos? Le dijo al guardia más cercano. Él no respondió. TCH. Trato silencioso, ¿eh? Supongo que eso demuestra lo buena que es la hospitalidad de Atlas. No esperaba nada mejor, pero la ley del hielo la irritaba. Todavía no le habían dicho por qué la tenían prisionera. Bueno, aparte de estar confabulada con los Grimm. Era algo que merecía ser encarcelada, pero no lo habían dicho abiertamente, y por lo que había oído, no iban a hacerlo. Entonces, ¿qué derecho tenían a mantenerla encarcelada? Podría romper estas cosas, mamá, dijo Jin. Sintió que su brazo derecho se contraía y se ponía rígido bajo su control. Yang sonrió al sentir una oleada de orgullo y cariño. No te preocupes, cariño. No tienes por qué hacerlo. Mejor no los asustes. Uf. Bueno. Aunque no me gusta estar atrapado aquí, yo tampoco. Mantente fuerte. No durará mucho. Saldría de una forma u otra.
Si no fuera porque Atlas la dejaba ir, sería porque se largaba de esa habitación. La única pregunta era cuánta gente intentaba interponerse en su camino. Habría sido útil tener una semblanza como la de Raven. El viaje en coche duró unos buenos 25 minutos, todo en un incómodo silencio, mientras 3 hombres la vigilaban constantemente y ella permanecía sentada con los ojos cerrados, sin querer mirar atrás. Fue cuando las conversaciones apagadas y los gritos del exterior se intensificaron cuando se dio cuenta de que estaba llegando a su destino, fuera cual fuese. Una parte histérica de ella se preguntaba si sería su ejecución. La gente que gritaba parecía estar lo suficientemente enojada como para eso. Cuando se abrió la puerta, sacaron a Jan del brazo, su brazo humano, y le echaron encima una bata atlas blanca. No encima, sino sobre la cabeza y los hombros, ocultando su rostro. Había gente a su alrededor, flashes e instantáneas de lo que probablemente eran cámaras, y preguntas tan rápidas que se fundían en un lío ininteligible. Una mano la empujó en medio de la espalda, diciéndole que se moviera. ¿Dónde? Susurró ella desafiante. Adelante. Otro empujón. Sigue adelante. No intentes nada. ¿Qué voy a intentar? ¡Ay! Jan se tambaleó un poco al chocar con el talón cuando el hombre la empujó. Se agarró al suelo con las manos esposadas. Oye, cuidado. No veo nada con este abrigo puesto. No presiones tanto. Los guardias, perdiendo la paciencia, se movieron para tomarla de un brazo cada uno, no arrastrándola, sino llevándola de los codos para que no se equivocara. Atravesaron lo que debía ser una puerta grande, porque la oyó cerrarse tras ella y las voces se apagaron. Continuaron caminando 1 o 2 minutos más mientras Jan intentaba controlarse desde donde estaban, apoyados en el suelo de mármol y alguna puerta que vislumbraba. ¿Es esto un juzgado? ¿Me están juzgando? De ser así, papá se asustaría, ya que no le habían proporcionado un abogado ni nada por el estilo. Ni siquiera sabía de qué la acusarían. ¿Traición, tal vez? ¿Se podía acusar a alguien de traición si no era del país? No tenía ni idea. Cruzaron otra puerta, y esta conducía a una habitación silenciosa, no porque no hubiera nadie, sino por un silencio sordo. Un silencio que no era en absoluto silencioso, sino que estaba lleno de movimientos incómodos, toses silenciosas y el crujido nervioso de las sillas. El abrigo fue retirado hasta cubrirle la cara. Lo primero que Jan pensó fue, ¡qué gente! Mientras observaba a las diversas personas importantes sentadas en círculo alrededor de ella. Lo segundo que notó, porque en realidad estaba a casi 6 metros de distancia, fue a Jaune. Él había cambiado. No físicamente, al menos no mucho en la semana o 2 que llevaban separados, pero su aspecto, sobre todo su atuendo, era diferente. Atrás quedaron la sudadera holgada con capucha sobre los vaqueros. Atrás quedaron las zapatillas deportivas, los guantes sin dedos y la armadura ridícula. En su lugar, ropa a medida de un negro puro que se amoldaba a su cuerpo, pantalones rectos y una blusa abotonada que parecía sacada de una fantasía militar. Sus botas eran del mismo color negro, brillantes y le llegaban hasta la mitad de la espinilla. Estaban repujadas, al igual que su cinturón, del que colgaba su espada a la vista. Sobre un hombro, echado hacia atrás para dejarle libre el brazo que sostenía la espada, llevaba una capa larga y suelta de un intenso color granate. Los ojos de Jaune se encontraron con los de ella, azul oscuro y penetrantes. El ceño fruncido también era nuevo, aunque no, pensó, reservado para ella, sino para quienes la habían raptado. «Papá», gritó Jin alegremente. «Mierda, yo le llamaría papá». «¿Eh? No lo entiendo». «Te lo explicaré cuando seas mayor», pensó Jan, tartamudeando levemente. Pero aún así, maldita sea. Si creía que volvería a los vaqueros rotos y las sudaderas, estaba muy equivocado. Y creo que subestimé el gusto por la moda de su madre. «Guau. Les presento a Jan Xiaolong Salemark», llamó un individuo pomposo. Jan ladeó la cabeza. Eso, era nuevo. La princesa heredera de las tierras Grimm. ¿Qué dices ahora? Y la novia de Jaune Salemark, príncipe heredero de las tierras Grimm. ¿Qué? Gritó Jan. Sus palabras fueron rápidamente eclipsadas por la voz retumbante de Jaune. ¿Por qué está encadenada mi prometida? Jan se quedó paralizada. Nunca había oído a Jaune gritar, no con la voz apagada. Su voz transmitía una ira oculta que no estaba del todo segura de que fuera fingida, y sin duda silenció a todos en la sala, incluida ella misma. Fue tan repentino que ni siquiera se le ocurrió preguntarse cómo la había llamado. Prometida. ¿Te vas a casar? ¿Sí? ¿Cómo sabes lo que es una prometida o un matrimonio, pero no otras cosas? Y, Dios mío, se estaba sonrojando. No, no, no. No es bueno.
En el silencio que Jaune dejó atrás, avanzó a grandes zancadas, cubriendo la distancia que los separaba en cuestión de segundos. Extendió una mano, y ella notó que también llevaba guantes negros, para posarse sobre las esposas que tenía entre las suyas. Las sujetó con fuerza y tiró brutalmente, rompiendo los eslabones de un solo golpe. Yang no creía que nadie más hubiera visto los tentáculos que surgieron de su manga para ayudarlo a hacerlo. Su otra mano tocó su rostro, descansándolo sobre su mejilla, aislándolo de las cámaras mientras se inclinaba y rozaba sus labios contra los de ella. «Juega conmigo», susurró contra sus labios. «Tú, explicando qué hacer», respondió ella. «Lo prometo. Pronto. Juega conmigo». Yang asintió, disimulando un patético momento de debilidad, en el que presionó su frente contra la de él para consolarse. Tenía un plan. Bien. No iba a volver a esa maldita habitación blanca sin luz, aire acondicionado ni baño privado. Ni en 1.000.000 de años. «No puedes hacer eso», gritó alguien de repente, poniéndose de pie. Era un hombre alto y delgado, con cara de caballo y un traje tan gris y apagado como él. «Es prisionera de Atlas y griega». «¿Prisionera de qué cargos?», preguntó Jaune en voz alta, retrocediendo. Mantuvo una mano sobre la de ella y fulminó con la mirada a uno de los soldados que se atrevió a acercarse. El soldado dio un paso atrás. «Me han dicho que su reino acusa a quienes pretende mantener prisioneros». «¿De qué delito, exactamente, es culpable mi prometida?» «Trabajando con los Grimm», gritó alguien. Yang abrió la boca para decirle al bastardo dónde podía meterla, pero Jaune se le adelantó. «Imposible». La sola palabra provocó murmullos de confusión. «Después de todo, ya dijiste que no reconociste ni sabías que estábamos en las tierras Grimm ni que éramos conscientes, así que arrestarla basándose en dichos cargos es, en el mejor de los casos, una estupidez, y en el peor, una mentira. Inténtalo de nuevo». Nadie lo intentó durante un buen rato. El murmullo aumentó en la sala mientras la gente intercambiaba ideas, y algunos simplemente parecían incómodos. Finalmente, un hombre corpulento respondió: «No estamos aquí para discutir los aspectos legales de su caso. Esta sesión se ha convocado para tratar asuntos de estado entre Atlas y los Grimlands. Estamos aquí para complacer sus intentos de negociación, nada más». «Humor». Yang no estaba segura de cómo, pero el aire alrededor de Jaune pareció oscurecerse, o tal vez solo era que su capa ondeaba. «Tentáculos», se dio cuenta. «Los usa para mover su capa». Ciertamente tuvo un efecto en los soldados, quienes retrocedieron, con una expresión a partes iguales de nerviosismo y sorpresa. La voz de Jaune se volvió más grave. «Creo que se sobreestiman, miembros del consejo». Sus ojos se oscurecieron, la esclerótica se volvió negra y su iris rojo. El cambio se produjo de repente. La piel se desvaneció y el cabello se volvió blanco. Se oyeron gritos de asombro entre la multitud y quienes manejaban las cámaras. Para muchos, era la primera vez que veían la transformación y una prueba de la naturaleza inhumana de Jaune. Para Yang, fue como cambiarse de camisa. Se veía diferente, pero solo superficialmente. Sinceramente, le sorprendió que les hubiera llevado tanto tiempo darse cuenta de que Jaune era entacle. Eran tan parecidos. «¿Qué significa esto?», gritó el primer concejal. «Guardias, guardias. Deténganlo». De repente, otro concejal gritó. «Un Beowulf». Había un Beowulf detrás de uno de los consejeros. Su corpulenta figura se había colado de alguna manera en su nicho. No estaba al nivel de lo que ya me había enfrentado, pero era lo suficientemente grande como para que alguien sin entrenamiento de combate pudiera hablar de él. Se oyeron más gritos al descubrir que ellos también estaban en peligro. No todos, pero sí al menos unos 15. Los Grimm habían logrado entrar al edificio, burlar la seguridad y acorralar a varios miembros del consejo. Yang miró la mano de Jaune. Las pequeñas marcas rojas en su muñeca, que ya estaban sanando, lo demostraban. El general Ironwood se levantó lentamente. «Príncipe heredero Jaune Ark», dijo con voz profunda y serena, especialmente para los demás miembros del consejo. «Cuando lo invité, me aseguró que no habría daño alguno para ningún miembro del consejo de Atlas. Están ilesos». Yang pensó que los miembros del consejo en cuestión podrían estar en desacuerdo, excepto por el hecho de que estaban a punto de orinarse encima. «Tendrás que perdonarme», dijo Jaune. «He vivido en las tierras Grimm casi toda mi vida, y luego en Vale durante un tiempo. No conozco mucho las costumbres de Atlas, pero supongo que si te parece bien tener a mis seres queridos como rehenes, debe ser lo mismo a la inversa». Ironwood fulminó con la mirada a los asustados concejales. «Estoy dando algunas suposiciones», suspiró. «De todas formas, tendré que pedirles que los liberen. Creo que han dejado claro su punto». «¿De verdad?». Jaune levantó una mano. «No creo que lo haya hecho».
Los consejeros gritaron al ver caer su mano, pero los Grimm no mataron a sus rehenes. En cambio, se abrieron paso y saltaron de los nichos, aterrizando a gatas en el centro de la cámara del consejo. Varias personas jadearon y se apartaron, aunque los Grimm evitaron chocar con nadie y formaron un círculo alrededor de Jaune y Jan. Al unísono, se arrodillaron, imitando la lealtad que un caballero podría mostrar a su monarca. Las cámaras seguían disparando mientras se tomaban fotos y vídeos. Mientras tanto, Weiss se separó de la pared y se apresuró a asegurarse de estar entre los Grimm. Creo que ha habido una idea errónea en esta reunión, gritó Jaune. Que me han estado siguiendo la corriente mientras yo me esforzaba por ganarme su caridad liberando a mi prometida. Varios de los miembros del consejo que aún estaban de pie se movieron incómodos. Ironuot se mantuvo firme. En realidad, es al revés. En cualquier momento podría haberlos matado a todos, a cada persona de Atlas. Los Grimm no solo están listos, sino que pueden ser traídos e invocados en sus propios dominios. Ningún lugar es seguro. Y, sin embargo, dijo, haciendo un gesto con la mano, dejando que su capa ondeara, ayudado por sus tentáculos, vine aquí en paz. Les hablé. Me ocupé de ustedes. Les permití jugar a sus juegos insignificantes. En Menagerie, mis embajadores se reunieron en paz y llegaron a un acuerdo en un día. Incluso ahora, en Vale, mis embajadores vienen con ofertas de amistad y cooperación. Puedo ser bueno con quienes me son amables, pero mi paciencia tiene límites. Sus ojos se entrecerraron. He llegado al límite. Bajó las manos. Hasta ahora, te he seguido la corriente. Ya no. Yang Xiaolong se va conmigo. Lo único que debes decidir es si nos vamos en paz o por encima de los cadáveres de quienes se interponen en nuestro camino. Yang se quedó quieto. No podía hablar en serio. Diablos, ella quería salir, estaba dispuesta a luchar por ello, pero él no iba a hacer que Grimm atacara a la gente, ¿verdad? Mamá. Preguntó Jin lastimeramente. Su voz le recordó dónde estaba, quién era Jaune. No es nada, cariño, dijo, relajándose. Él le había dicho que siguiera el juego. Ella seguiría el juego. Espero que encuentres una forma inteligente de salir de este caos, susurró Jan. Igualmente, respondió Jaune, esperando la reacción de Atlas. Sinceramente, espero que a los demás les vaya mejor. San Wukong irrumpió en la habitación con Ren y Nora a cada lado de él. ¿Embajadores de las tierras Grimm? Preguntó el fauno de aspecto perezoso, reclinado en su silla. Se abanicaba con una mano y sostenía un vaso de agua fría con la otra. Lo somos. Yo soy San Wukong y ellos son Ren y Nora Valkyrie. Genial. Otra concejala, una mujer humana de mediana edad, se incorporó con el esfuerzo extremo que solo una persona exhausta o con resaca podría hacer. Así que quedamos en reunirnos contigo. Algo más que decir. Las tierras Grimm desean un alto al fuego y el fin de todas las hostilidades. Si aceptan, la lucha cesa. Si no, continúa. Probablemente estaría de acuerdo si fuera tú. Ren miró boquiabierto a San, sorprendido de que hubiera dicho eso así. Me alegra saber lo que harías, dijo alguien, intentando no sonar sarcástico. Eso incluye a los Grimm atacando a la gente común. Sí. El hombre asintió. Genial. Todos a favor. Sí. Seguro. Podría ser mejor intentarlo. Ahí lo tienen, dijo el fauno líder, contando las manos, o las que se molestaban en levantarlas. Lo tendremos escrito mañana o algo así. Quizás organicemos una fiesta en la plaza. ¿Alcohol? Preguntó esperanzado un concejal. Bueno, sí. Obviamente. Miró a San, Ren y Nora. Esperen, siguen aquí. Vayan a emborracharse o algo. Tenemos trabajo que hacer. Claro. San sonrió y se volvió hacia los otros dos. Bien. Trabajo hecho. Vámonos. Para su crédito, Ren logró esperar hasta que estuvieran fuera de la cámara antes de alzar los brazos. Eso es todo. Así es como se manejan las leyes y los asuntos de estado en Bakuo. Estamos bastante tranquilos. Tranquilidad es mantener el control. Tranquilidad es no dejarse llevar por el temperamento. Eso no fue tranquilidad, San. Eso fue un estado de coma. Amigo, dijo San, cruzándose de brazos. ¿Alguna vez has intentado vivir en un desierto? Un calor abrasador de día, un frío glacial de noche. Nadie tiene tiempo para perder el tiempo, dar discursos y parecer importante. Anda, apuesto a que Blake podría conseguir un trato más rápido que ella. Quiero ver su cara cuando le diga que tardé 3 minutos y medio. Ren suspiró y miró a Nora. ¿Crees que Jaune lo está pasando tan bien? Estoy seguro de que lo es. En Ansel, Cinderfan saltó y señaló la pantalla. Ese es mi hermanito. Yo le enseñé eso.
Yo, se quedó paralizada, miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos en la sala, desde Tyrion hasta Nicholas, Ozma e incluso las otras hermanas de Jaume, la observaban con sonrisas divertidas. No importa, dijo, sentándose. Su rostro se sonrojó. Venga ya, dijo Nicholas. Me pareció adorable. Cállate, por favor,